estoy esperando igual la endocrinóloga, me toca ahora en enero y todavía no puedo conseguir hora. Arica está abandonado. Otra vez nuestro sistema de salud sorprende y para mal. Una insólita e impactante comunicación en el hospital de Arica informa que no hay horas disponibles para médicos especialistas. ¿Dónde queda entonces la dignidad de los usuarios? ¿Cuánto debe esperar para acceder a su derecho básico de salud? Atentos a nuestra denuncia del día. Justo en el lugar donde se sacan los tickets para solicitar una hora, resalta un cartel que cuesta creer que exista en un hospital público, que informa que no hay horas de atención disponibles para casi ninguna especialidad. Broncopulmonar, endocrinología, traumatología, parecen no existir. Sí es efectivo, porque mi hermano tiene cáncer y a mí me ha costado un mundo conseguir hora para él. Sí, es verdad. Incluso tomarse, por ejemplo, un examen, una radiografía, una ecotomografía, olvídese, no. Justamente vengo de la posta, llegué a las 12 del día y mire la hora que vengo saliendo con mi guagua enferma. En el hospital aquí es costumbre día a día, es pan de cada día esto aquí en Arica. Porque, no sé, pues los médicos no llegan, no les gusta trabajar en el sistema público. Eso tiene que ser, porque siempre es el mismo problema en las especialidades. Malo para nosotros, porque pasan meses y no hay hora. No hay hora, por ser yo estoy de las 3 de la tarde esperando y todavía no me atienden. Tan lejos ha llegado la desesperación de los ariqueños por la falta de especialistas, que muchos han optado por cruzar la frontera y atenderse en el hospital de Tacna. Pero es justo que los usuarios no tengan atención en su país y deban buscarlo en otro. Es una facilidad que tenemos de ir para allá porque estamos cerca, pero en nuestras ciudades no tienen esa garantía. Los ariqueños vamos bastante a Tacna por lo mismo, porque tenemos la atención mucho más rápida allá y más barato, mucho más barato. Increíble que es cierto, mucho más barato en Tacna que aquí mismo en Arica. A Tacna, sí, es bueno. Tacna es bueno porque en el mismo día le hacen todos los exámenes, radiografía, dentista, oculista, todo. Por 10 soles nos veíamos, por médico. Increíble que por 1.800 pesos médico nos ve, señorita. Así es. Por eso he preferido ir para allá. A simple vista, una increíble fragilidad de este centro asistencial que tristemente se repite una y otra vez en el sistema de salud público chileno. Lo que pasa es que no solamente en Arica pasa eso, pasa a través de todo el país, no solamente en Arica. Entonces, lo que tiene que hacer el nuevo gobierno es contratar más médicos. La lejanía que sea Arica somos lo último. Entonces, lamentablemente, no, lo más malo llega para acá, para Arica. Hay especialistas. Muy bien, muchas gracias. Falta mucha gente, falta personal para Arica. Y falta que la gente que de la capital le presten atención a la ciudad de Arica. No solamente porque hay un conflicto le prestan atención y después se olvidan. Yo denuncio responsablemente esto, que no puede ser lo que está pasando en los hospitales, no puede ser. Pero como si fuera poco, una situación dramática se vivió en el Hospital Regional de Concepción, donde Eva Fernández falleció luego de esperar por más de 5 horas en los pasillos para ser atendida por los médicos. ¿Es ético que una mujer de 62 años deba pasar por este sufrimiento? El ministro Jaime Mañalich visitó el lugar y reconoció lo que era un secreto a voces, el difícil momento que atraviesa la salud y el colapso del centro más importante del sur de Chile. Su madre murió en lo que fue la sala de espera. Si fuese así, ¿cómo reacciona el Ministerio de Salud frente a esta atención del sistema público y qué serían las medidas que ustedes tomarían? Es una acusación muy grave porque en la práctica significa una acusación de negligencia médica, que es un delito y que tiene que establecer la justicia. Nosotros lamentamos el fallecimiento de esta paciente que, insisto, tenía varias enfermedades descompensadas y creo que lo prudente antes de hacer un juicio es que se investigue adecuadamente. Pero eso no es todo. Hace unos días conocimos el caso de una mujer en Tocopilla que esperó, escuche bien, 14 años por 1 hora. Y también vimos cómo un niño fue inmovilizado con un trozo de cartón.
está al límite la dignidad de estos dolidos pacientes. Y encuentro que es como injusto y es como que están humillando a la gente de acá de La Serena. O sea que el hospital de acá de La Serena le faltan recursos para poder atender a los enfermos. Que esa no es manera de tratar a las personas y para eso hay implementos. Al parecer en Arica es imposible pedir una hora con médicos especialistas por estos días. Colapso, mala atención, falta de implementos y recurso humano en diversos hospitales y consultorios del país parecen tener al sistema de salud público en riesgo vital. Muy buenos días, bienvenidos a Mañaneros, queridas amigas y amigos. Y con esta denuncia del día comenzamos hoy nuestro programa. Ya nos acompaña, por supuesto, Margarita Janque, Carlos Durán, Salfate y Alejandra Valle. Un hecho realmente insólito. Claro que sí, porque los hospitales regionales nuevamente dan que hablar y por noticias tristes. Esta vez el hospital de Arica, que no tiene especialistas casi, y también el hospital de Concepción, donde una mujer falleció en la sala de urgencia. Margarita, buen día. Es la nota de Javier Pino y yo insisto que mientras más tipos de denuncias de este corte, digamos, recojamos, va a ser bastante mejor porque en el fondo va a alertar a las autoridades centralistas de que hay un déficit importante, pero en distintas áreas. Hoy día nos topamos con un tema horroroso, que es de partida la falta de especialistas de nuestro país, que usted se debe conocer de memoria este discurso, pero además el tema de en las zonas extremas. No hay absolutamente ningún incentivo para los pocos especialistas que hay, que finalmente se van casi todos al sector privado, para que vayan a vivir en estas zonas alejadas. Arica tiene una ventaja, eso sí. ¿Cuál? Se van a Tacna. Exactamente. Es espectacular la atención en el hospital de Tacna. Vamos a ir a eso, Margarita, pero ahí estábamos viendo en pantalla precisamente este cartel que anuncia que no hay hora para especialistas como, por ejemplo, broncopulmonar, endocrinología, traumatología, otorrinolaringólogo, neurología, cirujano, cirugía vascular, gastroenterólogo, urología, oncología y cardiología. Bueno, si llega alguien fracturado a Arica, se tiene que ir a Tacna, tiene que ir a otro país, básicamente. Al parecer hay hora para ginecólogo, porque ese no está en la lista. Sería el único como que no aparece en la lista. Por lo menos las guaguas pueden hacer. Claro. Oye, pero me parece el colmo. ¿Sabéis qué? Lo que pasa es que hay campaña. Escuchábamos la otra vez que hay especialistas a los que les pagan, doctores, ¿no es cierto?, que salen generales, que les pagan la especialidad del Estado para que después vuelvan y se vayan justamente a las zonas extremas, como Arica en este caso, ¿no es cierto? Y eso no está pasando. No tenemos gente que puede tener esas plazas. ¿Por qué? Porque nuestros propios profesionales no quieren al parecer estar en la salud pública. ¿Les conviene más estar en la salud privada? Eso sería yo, la razón, ¿o no? Perdón, está claro que conviene, pero la gran pregunta acá, ¿faltan especialistas o falta vocación? Eso es lo que yo nunca he podido explicar. Bueno, ayer indagué el tema. Lo que pasa es, hay falta de especialistas. 1.400 especialistas le falta a Chile. De hecho, por cada persona, o sea, por cada 1.700 habitantes hay un especialista. Muy poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las universidades privadas dicen, mira, nosotros quisiéramos, pero las exigencias a nivel de grado académico, de acreditación, etcétera, son de estándar internacional. Entonces, poder hacerle el postítulo a la especialidad, a estos, digamos, doctores o postulantes, es enorme. Tienen que estar 3 años estudiando pero de cabeza, tienen que becarlo. Entonces estamos recién en esa etapa de darnos cuenta y tenemos que esperar ahora a formarlos. Carlos, perdón, ¿cómo se puede defender la ciudadanía? ¿Cómo se puede organizar la ciudadanía para rechazar? ¿Cómo se puede exigir? ¿Cómo se exige? Bueno, el extremo de exigir esto podría ser incluso a través de un recurso de protección, porque hay un derecho vulnerado de los de primera categoría, por así decirlo, que es el derecho a la salud. En Chile hay cerca de 15.000 especialistas médicos funcionando. 6.000 de esos 15.000 trabajan prácticamente solo en el sector privado. Exacto. Y el resto, o sea, 9.000 se reparten el alma entre el sector público y el sector privado. Por supuesto. Y ahí está un poco. Y la mitad debe estar en Santiago, además, ¿o no? No me cabe duda. Si es que no el 80%. No me cabe duda. Las 3 grandes urbes de Concepción, Valparaíso y Santiago. No me cabe duda. Entonces ahí hay algo también de la vocación, que claro, uno no le puede exigir una suerte de, no sé, de peregrinaje. Pero Carlos, ni siquiera hay incentivo económico para que las personas se vayan fuera de la centralización. Me imagino que en el sector público debe haber por el tema de la asignación de zonas. Sí. No, lo desconozco puntualmente, pero me imagino y la lógica me dice que debería haber asignación de zonas en la zona extrema. Pero aún así no es atractivo para un médico, porque para los médicos es
mucho más atractivo de partida al sector privado. Me imagino, o la combinación. Pero Carlitos, tú ahí hablas de básicamente interponer un recurso, pero finalmente lo que está haciendo la gente de Arica es cruzar a Tacna, en donde por 1.800 pesos en el Hospital Solidario de Tacna. 1.800, exactamente, ahí lo decía una ariqueña, efectivamente, que ella va al Hospital de Tacna y por 1.800 pesos ella se atiende y hay especialista. Ahí a mí lo que me pasa que cuando la gente salió para esto, para el fallo de la Haya, todos nuestros ojos puestos en Arica, Claro. ¿no es cierto? Todos Claro. fijándonos qué es lo que estaba pasando en esa ciudad. Pero resulta que el resto del tiempo nos olvidamos de estas zonas extremas. Y ellos están haciendo patria finalmente. O sea, ¿pero qué pasa en Arica? La realidad de los ariqueños es que no tienen especialistas, ¿no es cierto? Lo estamos viendo. No tienen insumos, como veíamos ayer a este niño que tuvieron que entablillarlo con un cartón. Entonces, ¿qué deciden? Finalmente nosotros nos espantamos porque los peruanos quieren quitarnos un triángulo de tierra, ¿no es cierto? Pero resulta que nuestra gente que vive en Arica, su realidad día a día es que ellos les conviene ir al médico por 1.800 pesos, irse a Tacna, a Perú. Sin y en Perú tener que no esperar, solo hacen Sebastián. eso, claro, y en Perú no solo hacen eso, en Perú van al doctor, en Perú van a comprarse las cosas, porque funciona mucho mejor. También somos nosotros. Y no los que colapsa el somos sistema. abandonados. No, y por eso el discurso se repite constantemente. Si ustedes han podido ver notas de gente de Arica, dicen que se sienten abandonados, Siempre. efectivamente. Por ejemplo. Que sienten que ningún gobierno les ha contestado sus denuncias y las peticiones que necesitan. Ahora, aquí nos ve todo Chile. Arica, yo decía, son afortunados. Punta Arenas no tiene esa suerte. De repente migran a Argentina y logran algo, Claro. digamos. Pero hablemos de todo Chile y encima estaba viendo noticia que traía uno de los diarios del Mercurio, que ahora encima los médicos de los hospitales más pobres, los que logramos llevar a los hospitales un poco más precarios, se están cambiando a los nuevos. Claro. Porque para ellos, no es solamente el bono del incentivo que me paguen más, sino que tengo que contar con insumos. Exacto. Porque Con para infraestructura. poder hacer un pero examen de Margarita, esto... una pregunta que cualquier persona se puede hacer en la casa. ¿Qué tiene Tacna que no tiene Chile? O sea, ¿por qué tenemos que recurrir a un país fronterizo que está en una situación también de haciendo patria, como decía la Alejandra, y que de hermano tiene la capacidad de atender extranjeros? Tienen grandes cantidades? otra mentalidad de gasto. Y nosotros podríamos ponernos a comparar países y decir, Perú es fantástico. No, Perú tiene unos problemas terribles de desigualdad, pero en esos casos, en esos No se pequeños casos, hacen otro tipo de gasto. Pero Margarita, ahora estamos viendo la realidad del hospital de Arica, pero ¿qué hace la gente en el hospital, en Aysén, en Punta Arenas, en Isla de Pascua? Es tremenda la realidad y también no hay veías- nada que hacer. No hay nada que hacer. A mí me tocó, mira, asesorar a varios políticos y era, ¿qué hacemos? ¿Qué diablos hacemos con este tema de la salud que le importa tanto a la gente? Y me decían, mira, tenemos que pensar siglo XXI. ¿Qué pasa con la telemedicina? En Estados Unidos la telemedicina es furor. Ponen en Aysén una cámara donde desde Santiago, por último, el reumatólogo te pregunta los síntomas y con el médico internista que hay allá Claro. le dice, hazle un tratamiento de eso. Acá hubo una Mira. iniciativa, ¿te acuerdas, Alfate? Hubo una iniciativa, precisamente de una empresa que trató de hacer eso, de estas consultas a través de internet. Perfecto, que sí, sí, quedó me la acuerdo prueba. perfectamente, sí. Se levantaron todos los doctores diciendo cómo alguien te puede dar un diagnóstico sin ver al paciente y quedó Ya, la pues, y tú te escoba, entonces preguntas, tampoco hay una solución. ¿por qué no colapsa el hospital de Tacna? Justamente por ese tipo de cosas. Porque sí en Tacna, no en Perú, que es una ciudad que además está preparada para recibir a los chilenos, Claro. porque Sí. ellos han sido bastante pillos en ese sentido, ¿no es cierto? Sí. Bien Mendoza. inteligentes, digamos. Exacto, ¿no? Pillos. claro. Sí lo hacen. O sea, por ejemplo, si tú vas a un oculista, acá en Chile tenés que ir a un oculista a buscar tu receta. Te lo digo yo. En cambio, allá tú podés ir, te ponen en la misma maquinita que te van a poner el oculista acá. Te sale la misma receta de cuánto es tu técnico. miopía. Claro. Y es un técnico. Y ese técnico te hace los lentes. Pero acá en Chile, para todo tenés que ir al doctor. po. Exacto, poníamos el ejemplo, esto es lo mismo que un corredor de propiedades. Hay una persona que quiere arrendar, hay alguien que quiere ofrecer un departamento, pero está el corredor de propiedades, el intermediario, que no te contesta el teléfono porque está ocupado o porque no hay suficiente, y finalmente queda un lugar vacío y una persona sin casa. Como que se Es cae lo el mismo. puente. Se cae el puente. Y se cae el puente. Le da prioridad al tema Se corta la económico cadena. versus las necesidades reales de la gente. Exacto. Por eso Sería yo- interesante, perdona, saber qué pasó, porque el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre, se formó una comisión del Ministerio de Salud, de las facultades de medicina, del Colegio Médico también, para precisamente analizar el tema de la falta de especialistas en Chile. A De eso esa iba, comisión a que, eso iba. que habrá O resultado. sea, el desafío que tiene este gobierno es enorme, porque en el fondo ahora se plantó la semilla, se becó gente, perdón. Pero demora 4 años formar un especialista. Entonces, por favor, el mito de que que están volando por ahí, no, está en el sector privado. Y cuando tú dices, bueno, ya, mandemos a la gente de FONASA al sector privado, salen gritando las voces de que están poco menos que privatizando la salud. Margarita. Claro. Se enriquecen las clínicas por culpa de esta política de Y Estado. por esta falta de especialistas que existe en nuestro país, en los distintos hospitales a lo largo de todo Chile, ¿se justifica entonces la llegada de doctores extranjeros? Ahí tienes otro tema. Pero después no les dan la La pasada, po. cofradía de los médicos de acá no están calificados, tienen que dar un examen.
Entonces, y en ese examen un gran porcentaje sale rechazado. Claro, porque es un tipo de examen hecho para cultura Ya, chilena. pero perdón, pero entendamos, ¿los médicos de Tacna tampoco pasarían esa prueba entonces? Que Ahí sin ya. embargo sí dan resultados. Si Entonces, fuera política te diría, no puedo especular, no hago ciencia, no hago política ficción. Una mujer, porque hablábamos de que hay 9.000 especialistas que están trabajando en el sector público, la mayoría en Santiago, Valparaíso y Concepción. En Concepción, una mujer falleció tras esperar horas en la urgencia. El ministro Jaime Mañalich, ministro de Salud, estuvo en Concepción ayer, se le preguntó sobre esto y esto fue lo que respondió. Mira. De espera. Si fuese así, ¿cómo reacciona el Ministerio de Salud frente a esta tensión del sistema público y qué serían las medidas que ustedes tomarían? Es una acusación muy grave porque en la práctica significa una acusación de negligencia médica que es un delito y que tiene que establecer la justicia. Nosotros lamentamos el fallecimiento de esta paciente que, insisto, tenía varias enfermedades descompensadas y creo que lo prudente antes de hacer un juicio es que se investigue adecuadamente. Ministro, le queda poquito más de un mes de trabajo. Yo creo que el ministro Jaime Mañalich ahí no dice nada. No dice nada. Ahí no va a pasar nada. No, No si da un puede decir antecedente. nada. ¿Sabes qué? ¿Cuál? Da un antecedente. ¿Qué? Dice, era una mujer que tenía varias enfermedades descompensadas, como dando a entender O sea, que culpa de ella. Ellos de alguna Por manera no enfermarse. hubieran podido hacer Claro. nada, pero dice que efectivamente podría ser una negligencia. Yo creo que nadie tiene que esperar una mujer que recientemente fue operada, porque había sido operada, Claro. vuelve a urgencia, 5 horas para atención y finalmente fallece. Claramente es una negligencia, aquí y en cualquier parte. Perdón, Carlos. la pregunta, Carlos, cuando el ministro Mañalich dice eso es una acusación grave, ¿por qué acusación se ocurrió? La persona se murió y sabemos por qué, Claro, porque no se lo seguramente- atendió en el plazo debido. No sabemos Seguramente por la qué, pues, pregunta Alfate. que le hizo el periodista fue como una pregunta. Pero con ese una problema ni imputación. siquiera sabemos por qué, porque ni siquiera fue recibida, recepcionada el paciente. Por Es eso que está ahí en hay un sumario, tema, po. ahí hay un tema, porque hay establecimientos médicos que se excusan con eso cuando dicen que si alguien no ingresó, no tomó contacto, no fue atendido en buenas cuentas, por ende no tomó contacto con la institución, no recibió prestaciones médicas, no habría respecto de personas Pero si está actos 5 médicos. horas esperando en una sala, Es más que esperando en urgencia, suficiente, o sea, perdón, no está en su casa, Sí, no se murió pero en no su has casa, entrado, estaba ahí. pero técnicamente no te has No has entrado al puesto sistema, en las claro. manos de un médico, porque la negligencia A médica... pesar de que haya hecho su ingreso a urgencia. Claro, porque la negligencia médica tiene que ser un acto médico cometido por un profesional, mala praxis. un profesional de la salud por mala Si es praxis. por eso, Carlos, es mejor que para los hospitales sería mejor que la gente que llegue a urgencia mejor no decirle nada, que esperen nomás y que se mueran ahí. Por porque supuesto, así o sea, me desligo de cualquier Claro, es como responsabilidad, decir, yo no choco el auto porque nunca lo saco. Bueno, es que un ¿Cómo poco decir eso? Hay respecto a eso, hay toda una crítica, por ejemplo, al sistema de derivaciones que existe en la salud chilena. Claro. Que muchas veces se dice que la derivación no es porque no me pueda hacer cargo de la situación, sino que es porque la quiero como bypassear en buenas cuentas. No la quiero, o sea, no es porque no pueda hacerme cargo de la situación, sino que porque no quiero hacerme cargo de la situación. Entonces la bypasseo y la tiro a otro lado y este paciente va flotando, por así decirlo. Entonces, O sea, la gente tiene que ir lamentablemente con la conciencia de que va a un lugar colapsado. claro, así es. Ese es el estado Partir de la base de- endémico terrible de este Claro. asunto. Vamos a un lugar colapsado y es probable que me demore muchas horas en urgencia. Y los sumarios encima toman meses. Así que Mañalich se va ahora a donde se tenga que ir, porque no sé a dónde Pero vuelve. es que entonces, Margarita, no hay solución. Por donde uno mire, no hay ¿Sabes solución Tiene que para haber la una salud en nuestro país. Es que lo mismo, a ver, alguna vez yo entrevisté al ministro Mañalich y le dije, ministro, acuérdese de mí que después de la educación, el lucro en la educación viene el lucro en la salud, que son derechos fundamentales. Wow. Y me dijo, no, Margarita, porque los pacientes no marchan. Meses después, Ricarte Soto. Exactamente. Ricarte Y sacó su gran Entonces, eslogan. este tipo de Perdona, intervenciones... ¿te puedo hacer una ¿Puedo pregunta? aprovechar? ¿En Sí. verdad te dijo los pacientes no marchan? Sí. Qué desafortunado. Pero Eso funcionaba, yo no, o sea, pero fue por dentro favor, de un ¿de qué estamos contexto. hablando? Sí, pero tiene razón, los pacientes no marchan, la gente es muy apática de repente. Por eso yo llamo, se hacen las grandes... ¿Cómo lograron los estudiantes que hubiese toda esta intervención? Saliendo a la calle. A la calle. Ahora, ¿cómo no logró sé, Ricarte dame Soto eso. a que por último le avanzara la ley? Porque ahora tenemos que buscar a otro Ricarte Soto que siga esto, que cause Pero no, bulla. pero tranquila, yo quiero decir que- algo sobre eso. Pero tú tienes algo que... Sí, es mostrarnos. que lo que pasa es que al parecer el ministro Mañalich se equivocó y se equivocó de frentón porque efectivamente los enfermos y los pacientes sí están marchando, sí están exigiendo sus derechos. Así como se habla de los deberes, también existen los derechos de los pacientes y se están haciendo respetar. Ayer le mostrábamos un hecho realmente insólito de lo que pasó en el Hospital de La Serena con un joven que llegó con una fractura y como Te no pasaste. tenía insumos este hospital,
se les ocurrió la brillante idea, porque es brillante en ese minuto para tratar de ayudarlo y poder derivarlo al hospital de Coquimbo. El McGill de la medicina. Ingeniería en alambre. Con un cartón y con masking tape para poder derivarlo a otro hospital en donde supuestamente hay yeso, hay férula, hay una serie de otras situaciones para poder solucionar este tema de la fractura. Entonces, si vamos sumando todos los días, vemos una nueva denuncia. ¿Se acuerdan el cartel que decía, traiga usted sus termómetros? Exacto. No tenemos termómetros? Bueno, la gente se está manifestando, la gente no está tomando como común estos hechos. Y eso es tremendamente importante, porque estamos todos los días mostrando un hecho insólito en nuestra salud. Existe una fecha para marchar. Lo que pasa es que como todo esto parece que se queda en un limbo, porque mientras estamos, ¿no es cierto?, cambiando de un gobierno a otro, como que no se puede hacer nada. Entonces resulta que hay una fecha tentativa, pero como el próximo intendente no es el mismo intendente de ahora, entonces nadie sabe si realmente va a ser o no. Yo la podría dar, pero es una fecha de marzo, a fines de marzo. Así que para que se vaya preparando todos ustedes que están indignados con todo lo que estamos viendo. Claudio Rego. Prepárese porque le vamos a ir a pedir la fecha para fines de marzo, porque no puede ser. Porque ¿cómo la salud no va a estar enferma si estamos viendo que no hay insumo, no hay especialistas, no sabemos si existe vocación o no podemos generalizar, pero hay, parece, varios que y hay discriminación también. Que no les conviene. Me explican acá que el 2015 recién vamos a tener los primeros médicos que realmente exactamente tienen esta especialidad que los mandó a hacer el gobierno. Se pierden órganos en vez de hacer un trasplante porque no hay anestesista presente. Y si empezamos a sumar, de verdad es que no puede ser. Todos los días tenemos una denuncia más grave. Una mujer que está 5 horas esperando que la atiendan en una urgencia y finalmente fallece en la sala de espera. Y si empezamos a sumar, se están muriendo las personas por negligencia médica, digámoslo, si ese es el nombre, no hay más. Oye, la hermana, la hija, no la llamemos negligencia. Hay mucho, yo creo que hay mucho de gestión. Porque si tú te fijas, estas situaciones no ocurren por lo general ocurre como en centros hospitalarios grandes, donde la administración es un tema. Burocrática, lenta. Sí. Tú de repente, no sé, puedes estar, a propósito de la época en que estamos, hay gente que puede tener, no sé, un accidente hoy día, no sé, en Pucón, por ejemplo, y va al consultorio Pucón y va a salir, te aseguro que va a salir, pero conformísimo, que lo atendieron increíble, que le dieron los remedios, que le hicieron un seguimiento, que le dejaron un celular para que llame si le pasa algo. No hay nada. Ahora, esto sucede, Carlos, en Santiago, en el hospital de Maipú. Está replicado en todo el país. En el hospital de la Florida, que está colapsado. En Valparaíso, en el hospital Van Buren, en el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. O sea, esto es a nivel completamente nacional. Estoy seguro que así como los últimos 5 o 6 años hemos hablado de educación y hemos visto a los estudiantes marchar, se viene con todo, por lo menos durante este periodo, la salud. La gente va a comenzar se le sumó, esto va en paralelo. Que se le otorgue lo que se debe. Solo puedo que la gente tiene que hacerlo informadamente. No sacamos nada con que salgan indignados a la calle a reclamar por los problemas. Esta es una especie de Transantiago, para que usted vea la gravedad. Partió con el plan Auge. Le prometieron, porque ese es un gran avance, hay mucha gente beneficiada, le prometieron que les iban a tratar patología, pero cuando dijeron hay varias patologías que vamos a tratar, necesitaban proporcionalmente una cantidad de médicos que pudieran dedicarse a esas patologías. Oye, respecto, y no los hay. Pero no los Margarita, en su minuto, no dijeron, Auge, 75 enfermedades, perfecto. 18.000 especialistas. Respecto a eso, Carlos, yo te pregunto, ya en calidad absolutamente de ciudadano, ¿no es posible, como se hacen las prácticas médicas, que a los doctores, por mucho que estén trabajando y que estén ganando sus millones más que merecidos en el sector privado, se les obliga a cumplir una cierta cantidad de horas en el sector público nomás? O sea, ya por una medida de extrema urgencia. Las becas sí, exactamente. O sea, es que debieran hacerlo. Sí. Usted tiene que cumplir una cierta cantidad en el sector, digamos, público, donde se le da un bono y chao. Pero es que hay un tema con eso, Juan Andrés. Son 6 años, ¿no?, que deben cumplir en la salud pública. Hay un tema con eso, claro, que es el hecho de que, al igual que los abogados, Margarita, que tenemos que hacer la práctica en las corporaciones de asistencia judicial por 6 meses, no podemos hacer la práctica en el sector privado, sino que ahí en forma gratuita. Eso tiene que ver o está vinculado al hecho de, históricamente, a cuando la educación era gratuita. Claro. Entonces, como la educación que tú recibías le devuelven la mano, digamos, era tu vuelta de mano. Y por ejemplo, esa práctica que tenemos los abogados que tenemos que hacer en la Corporación de Asistencia Judicial es un resabio de eso. O sea, entonces el problema actual de la medicina reside en el problema de educación, de alguna manera. O sea, está todo lamentablemente relacionado. Por eso en paralelo. Bueno, hay un grave problema de salud en nuestro país, eso ya está claro. Ayer estuvo el ministro Mañalich en Concepción, se le preguntó acerca de este caso de esta mujer que falleció en la sala de espera, esperando, valga la redundancia, ser atendida, y esto fue lo que dijo. Su madre murió en lo que fue la sala de espera.
Si fuese así, ¿cómo reacciona el Ministerio de Salud frente a esta atención del sistema público y qué serían las medidas que ustedes tomarían? Es una acusación muy grave porque en la práctica significa una acusación de negligencia médica que es un delito y que tiene que establecer la justicia. Nosotros lamentamos el fallecimiento de esta paciente que, insisto, tenía varias enfermedades descompensadas y creo que lo prudente antes de hacer un juicio es que se investigue adecuadamente lo que ocurrió. Yo he tenido acceso a la ficha clínica de esta paciente fue atendida en el servicio de urgencia ayer, no había cama para ingresarla, pero recibió las atenciones para su condición y en ese sentido llamo a tener cuidado con una afirmación liviana como sería decir que esta paciente en ningún caso fue atendida, lo que no se ajusta a la realidad. Bueno, ¿la atendieron o no la atendieron? Oye, el ministro Mañalich entrega un dato que es bien particular. Dice que no había cama para atenderla, es decir... Para ingresarla. Para ingresarla, es decir... Pero recibió la atención. Exacto, recibió la atención y no había dónde ponerla, pero en el hospital sabían de la existencia de esta persona. Seguramente se refiere a que recibió la atención, a que claro, que alguien le abrió la puerta, que alguien le dijo pase, que alguien le dijo llene este formulario. No, pero es que cuando tú llegas a alguna urgencia, no sé si es el caso de la urgencia pública porque hace muchos años que no voy, lo confieso, a un hospital público, pero tú llegas y hay alguien que te preatiende. O sea, que te toma como un paramédico, que te toma los signos vitales, ¿no es cierto? Que ves si estás con la presión alta o baja. Que, y te deriva, te dice, te toma la temperatura. Exacto, entonces ahí te derivan y te ponen en una lista supuestamente, según la gravedad también de lo que tú llevas a esta persona, ¿no es cierto? Sí. A lo mejor esa fue la atención, una atención pero de no es médica, ¿no? Pero no es médica. Ya, pero es que no es médica, pero no podía acusar por último al hospital de negligencia. Sí. No se puede acusar al hospital No, porque la responsabilidad penal, a lo que se refiere el ministro de la negligencia médica, de la que trata el Código Penal, que es la mala praxis. La responsabilidad penal es personal. Ya, pero o sea, tiene que haber un médico, un señor Juan Pérez, que fue el que se haga responsable. La penal. Ya, pero atención, Carlos, a ver, hay que decir que el Twitter está en llamas, la gente está indignada, está escribiendo, pero a ver, esto, negligencia no lo podemos llamar por el tecnicismo en cuestión, pero esto es mucho peor, esto es trampa, porque consiste en que ningún médico se queda al lado de ella si quiere un minuto para que nadie tenga culpa. ¿De quién la culpa? Nadie, porque nadie la pudo ver. Y es la mejor sacada de pillo olímpica que he visto en mi vida. Es peor que negligencia. Esto es trampa. Es una especie de incentivo perverso indirecto. Claro. Oye, o de cuidarse es como cómplice pasivo. A propósito de que tenemos el Twitter en llamas, tengo que decir algo que cambió la ley, fíjate, y ahora los tecnólogos médicos sí pueden recetar lentes. Y que me pide, por favor, un tecnólogo médico que lo aclare, porque además la gente no está en conocimiento de esto. Así que es interesante que lo sepan. Alguna buena noticia, por lo menos. Claro, o sea, no hay que pedir ahora al oculista específicamente para los tecnólogos médicos pueden recetar lentes en este momento. Ahora, en el caso del hospital de Concepción, efectivamente, en la radio Bio Bio salen las respuestas del director de dicha entidad y dice lo siguiente: del recinto hospitalario, el jefe de la unidad de emergencias, Alfredo Davanzo, explicó que situaciones como esta ocurren con cierta frecuencia en servicios de urgencia, como es el caso del Guillermo Grant Benavente, uno de los hospitales más grandes del país. Según el médico, la mujer sufrió un paro cardíaco pasada media hora desde su ingreso. Davanzo descartó el inicio de un sumario y confirmó que se realizará una autopsia para dar con las causas de muerte de la mujer. Asimismo, el jefe de la unidad de emergencia rechazó en forma tajante que este hecho grafique el colapso del sistema de la salud. Pero el ministro dice que el hospital está colapsado. Él dice que no está colapsada la salud. O sea, y la mujer muere de un paro cardíaco. Eso no es suficiente como para intentar por lo menos ingresar. Aquí hay gente a través de Twitter que nos dice que no tienen que esperar 5 horas, que tienen que esperar 8 horas en el hospital de Concepción. Así que por favor que no vengan Al parecer una solución pronta en este tema no vamos a encontrar, pero sí es importante, por supuesto, que la ciudadanía se manifieste en este tema para llegar a un buen puerto. Fecha tentativa es el 25 de marzo. Muy bien. Hay un hecho realmente insólito que ocurrió en Iquique. Claro que sí, porque un juez iba manejando su auto después de haberse tomado unos traguitos. No paran los carabineros y no le hacen el alcote, se lo llevan al hospital para hacerle la alcoholemia. Ahí comienza a enturbiarse todo, porque el juez es amigo del doctor, amigo de otro juez. Al final, sale libre de polvo y paja. Mire la nota y luego lo conversamos con ¡Dios mío! ¿Es ético que un juez absuelva a otro que manejó en estado de ebriedad? Un cuestionamiento moral, magistrados que se supone deben aplicar la ley correctamente e igual para todos los chilenos.
algo que en Iquique no habría ocurrido y que ha causado profunda molestia. Un grave conflicto de interés que deja nuevamente en tela de juicio a la justicia chilena. Historia que se remonta al 2011, cuando el juez del Tribunal Oral de Iquique, Carlos Cosma, fue sorprendido por carabineros en estado de ebriedad. Desde un principio todo fue confuso. La posta, tras el examen físico, aseguró que el magistrado tenía 0 gramos de alcohol en la sangre. Sin embargo, meses después, el servicio médico legal entregó otra versión, 1.9 gramos. Había una diferencia en cuanto a lo que señalaba la alcoholemia versus lo que había apreciado el médico que atendió y recibió a esta persona, que señalaba que la persona no presentaba signos de haber bebido. Situación por lo menos extraña, más aún cuando en el expediente del funcionario policial, un amigo de Carlos Cosma confirmara que ese día habían estado bebiendo. Una vez más se está demostrando cómo se trabaja la justicia. Esto no es novedad. No es novedad el arreglo del Alcoté, no es novedad cuando cae el hijo de una persona influyente, se arregla todo. Todos somos iguales ante la ley, sean jueces, sean funcionarios públicos, autoridades, y principalmente corresponde que los antecedentes sean llevados a los órganos pertinentes para que sea evaluada la responsabilidad disciplinaria de los magistrados involucrados. Lo más increíble de todo es que fue su colega Vicente Muratori quien tuvo que llevar el caso. Decidió en 2013 rebajar la pena y recalificar la condena haciendo un juicio abreviado, obligándolo a pagar 82.000 pesos y la suspensión de 2 meses de su licencia de conducir. En este procedimiento abreviado, la defensa naturalmente hizo sus alegaciones para solicitar que en este caso en concreto no se condenara al imputado por el delito de manejo en estado de ebriedad, sino que se recalificara a la figura de manejo bajo la influencia del alcohol, que es una falta. Y una vez que se desarrolla el juicio abreviado, se ponen en conocimiento del juez los antecedentes, este resuelve recalificar. Es que dentro de las paredes de un tribunal ocurren miles de hechos, muchos que jamás en la vida conoceremos, historias y decisiones ocultas que no salen a la luz, pero que abren el debate sobre la transparencia e igualdad. ¿Es correcto que un juez de una misma corte decida el futuro de su colega? ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Lo permite la ley? Sí, lo permite la ley. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si este juez hubiese sido condenado por conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad? Muy simple, para afuera. No puede estar en el Poder Judicial quien ha sido condenado por crimen o simple delito. PLR para la casa. Entonces, al no haber sido condenado, entonces este juez puede seguir siendo juez. Eso es terrible. Pero es terrible porque habla de por qué empezamos a desconfiar en la justicia. Debe haberse inhabilitado. Entonces es grave porque constituye un caso de corrupción y le hace pésimo a la ya caída imagen de la justicia. El Poder Judicial debe velar por la correcta justicia, un principio básico que, tomando en cuenta este caso, nos plantea una interrogante impactante. ¿Qué pasa cuando los encargados de aplicar justicia no lo hacen? ¿Dónde queda entonces el compromiso de que siempre primará la verdad? Impactante sobre todo porque se supone que somos todos iguales ante la ley, pero según esto lo que sucedió en Iquique es que algunos tienen privilegios que otros no. Como por ejemplo, si tú eres juez, tienes un amigo juez, te puede recalificar y bajar la condena por estado de ebriedad manejando. ¿No? Así como, dale nomás, yo te confieso después. Claro. O sea, es realmente insólito, Carlos, esta situación, porque la alcoholemia muestra que este juez, el señor precisamente Carlos Cosmas, iba manejando con 1.9 de alcohol por litro de sangre. Ya, celebró rico. Ahora, el examen que le hace el doctor dice que lo encuentra en perfectas condiciones. Yo no sé cómo una persona que en la sangre tiene 1.9 puede estar en perfectas condiciones. ¿Cómo que lo miró? Y finalmente, este juez de garantía de Iquique, Vicente Muratori, decide efectivamente recalificar y va a rebajar la condena porque es como una falta.
Claro. ¿Le hace más caso al examen médico que a la alcoholemia? Y eso sin alterar la cifra que aparece, ¿no? Eso es sin alterar la cifra que aparece. Yo la verdad que lo encuentro bastante insólito porque en materia de manejo en estado de ebriedad, la prueba científica Es la que alcoholemia, hace ¿no? y la que Claro. sirve en el tribunal es la alcoholemia. Ni siquiera el alcotest. El alcotest es un antecedente inmediato ahí del control. Que a veces está mal regulado. Claro, Aquí pero- la cosa es tan grave que en el fondo este gallo iba en su auto. Lo paran los carabineros y ven y se dan cuenta que tiene hálito alcohólico. Y por lo tanto, por eso lo agarran y lo llevan a hacerse la Y no alcoholemia. va a quedar la menor duda que él dijo, oiga, soy el juez y todo, y ahí Claro, como que le pero dijeron- alcoholemia que marca 1.9, pero resulta que el médico, como era su amigo, buena onda, dice, no, a ver, le Yo hizo lo el veo examen bien. médico. Haga el 4. Claro, lo hace es como perfecto. el chiste de walkie-talkie, así, le Claro. hago el 4, señor carabinero. pero- Exacto. Claro, Linda la supone, cuestión. se supone que se le hace un examen físico y de ese examen físico se concluye que tendría 0,0 Pero eso es- gramos de alcohol por litro de sea, sangre. pero se contrapone con la Eso es alcoholemia. subjetivo. Yo no puedo decir, mire, la sangre dice que usted tiene 1,9, pero yo lo veo bien, así que para mí está en 0,0. Pero por supuesto. Pero no podía hacer Pero eso. cualquiera de nosotros hay puede gente hacerlo que- eso. no, Yo no. puedo ir al hospital y decir, no me hagan alcoholemia, hagamos un examen físico. No. Bueno, de hecho por eso que está pasando lo que está pasando. O sea, piensen ustedes que el presidente, viene la noticia en el Mercurio de Sí, hoy, pues. el presidente de la Corte Suprema está solicitando la reapertura del sumario administrativo de ese juez para eventualmente estudiarle un cuaderno Ahora, abrirle un cuaderno de Pero si remoción. se llegase a comprobar que efectivamente esto es real, tal como se cuenta, que este juez rebajó y recalificó la condena de su colega, ¿qué suerte corren estos dos jueces? ¿Deberían ser Ese es el despedidos? tema. Mira, acá hay dos cosas interesantes. Una de ellas es justamente que es muy probable que el señor Cosma termine Que era el que iba con cuaderno manejando. de remoción, claro. Cosma el ebrio. El ebrio. Termine con cuaderno de remoción y eso significa que probablemente lo pueden expulsar del Poder Judicial, que es gravísimo. Sí. Pues los jueces son casi inamovibles. En el caso de él es por haber aceptado esto que sabe que está en falta, siendo que es el que iba Por manejando. todo, claro, por todo, porque además si no hubiera Por sido participar. por la fiscalía, el empeño de porque todo esto iba a quedar en nada y la fiscalía dijo no, esto se tiene que poner ¿cómo se llama esto? En conocimiento de la justicia, hay que mostrarle, etcétera. Y la fiscalía llevó, pero Muratori, que es lo que me llama Que el primero otro la juez. atención, que lo conoce, debió haberse inhabilitado. O sea, eso es la primera situación, y Carlos me va a decirlo. Y segundo, no veo ninguna apelación del presidente de la Corte Suprema respecto a este señor Hinojosa, que es el amiguis que le rebajó la pena. Mira, hay una cosa que es interesante que yo escuché hablar al fiscal regional, don Manuel Guerra, que le preguntaron, bueno, si la fiscalía, que era la parte que iba como acusando en buenas cuentas, estaba pidiendo 61 días de presidio para este juez que había cometido este delito. Y el tribunal dijo, no vamos a darle esta pena, sino que esto lo vamos a transformar en una falta. Le aplicaron 2 UTM, un poco más de 80.000 pesos de multa. Se le preguntó a este fiscal, bueno, pero ¿por qué ustedes no recurrieron? O sea, no aplicaron un recurso respecto a esa sentencia para que un tribunal superior conociera y diera vuelta en buenas cuentas esta resolución. Y la respuesta me parece un poco insólita, en el sentido que él dice que no lo hicieron porque tenían el temor que de hacerlo, la Corte confirmara la sentencia de primera instancia y se abriera de alguna forma una jurisprudencia en cuanto al manejo en estado de ebriedad, en cuanto a que podría de aquí en adelante la gente empezar a decir, bueno, yo tengo un examen físico paralelo que tengo 0. Claro. Y como esto pasó allá, pero hay un detalle, que en Chile la jurisprudencia no es vinculante. Claro. La No te jurisprudencia, obliga, en el fondo. claro, la jurisprudencia es un mero antecedente nomás, la jurisprudencia no te obliga. O sea, con buen chileno, Ya, pero perdón. juez y parte. Yo me pongo en el Eso caso, fue claro. yo me pongo un segundo en los zapatos del señor fiscal. Ya. Ya está ahí llevando un caso en contra de un juez. Y el otro juez te recalifica y te rebaja la condena. ¿Y tú querés que vaya a apelar a algún lado? O sea, ese pobre fiscal estaba seguro que Después- le venía de vuelta. Claro, pero es que una cosa es el fiscal puntual que esté llevando la audiencia ahí y otra cosa son como los macro criterios que funcionan en A mí me la parece fiscalía. colmo que la propia justicia nos indique que la justicia no es igual para todos. Mira, O sea, a mí eso es lo que me queda clarísimo con esto. Porque perdona, Ale, si esto me hubiera pasado a mí, te hubiera pasado a ti, a la Margarita Salfate, a Carlos, por a mi nada. gordo, estaríamos todos sin carnet 2 años. Y para que perdón que además lo diga y sea tan sincera, habrían llamado seguramente o entre Carabineros y el sistema judicial, alguien habría llamado a los periodistas y estaríamos en la portada del diario Sí.
2.5, no Claro. 2.9, ¿cachai? Ahora, en paréntesis, bien por los carabineros una vez más. Que lo Sí, llevaron igual. igual. Que no se dejaron intimidar. Ellos fueron quienes no se dejaron intimidar justamente y por lo menos lo llevaron de verdad a hacerse la alcoholemia. Claro, y hay un tema con eso. Hay un tema con eso, que es que las fiscalías tienen un criterio como preconcebido respecto a los grados de alcohol en cuanto a la alcoholemia. Por ejemplo, si ellos ven que la alcoholemia marca 1,0, por ejemplo, que ya es manejo en estado de ebriedad, Sí, claro. Y lo más probable es power. que si ese imputado no tiene antecedentes, le ofrezcan una suspensión condicional. Pero cuando la alcoholemia ya es un poco más alta, como en este caso 1.9, 1.9, descartan la casi suspensión Ahí está condicional. curado. Claro, descartan la salida alternativa y ofrecen juicio. Te quiero hacer una pregunta, quiero que me contestes la verdad con total honestidad y sinceridad. Esto de que un juez ayude a un colega rebajando y recalificando supuestamente su pena y en vez de ser un delito pasa a ser una falta, ¿es más común en la justicia de lo que nosotros creemos? Quiero que nos contestes después de esta breve pausa. Ay, ay, ay. Barder Troya. Una pausa y ya volvemos. Antes de irnos a la pausa, la Julieta dejó planteada una pregunta que es realmente importante. Carlos Durán, este tipo de circunstancias en las que un hombre debe impartir justicia hacia alguien que conoce o un amigo, un colega, ¿es más común de lo que creemos, sí o no? No, no es común. No. No es común. Esto es algo excepcional con lo que nunca debiéramos volver a toparnos. Es algo excepcional con lo que probablemente sí nos vamos a volver a topar. Pero te digo que no es común. No es Carlos, común. pero déjame decirte, como periodista, yo creo que existe una cifra negra que se llama, que es lo que denuncias como esta son escasas, nos enteramos poco. No sabemos si es que esto Sí, puede darse, bueno. porque en regiones hay mucho conocerse, mucho me topo contigo en el supermercado. Sí. Trabajamos en el Bueno, mismo sí, lugar. ahí ese sí que es un tema, ese sí que es un tema y yo lo puedo decir como usuario del sistema en regiones también. Uno siente cuando va a tramitar a regiones, y estoy hablando de regiones, no estoy hablando de irme a Iquique o irme a Punta Arenas, No, sino que ya, en Talca. ya Fuera la de sexta, Santiago, ya es la cuarta, ya en Talca. Rancagua. Pero Carlos, a ver, se siente el localismo. Cuando a una eso sí. persona le pasan un parte, por ejemplo, ya me salté un disco parte, al tiro uno podría Juez pensar, amigo. hoy no conocerá al secretario del juez, no conocerá al actuario, ay, ¿quién me podrá ayudar para pagar menos por Y uno? uno llega Claro, preguntando, tú dices- ¿alguien conoce de Exacto. tal juzgado y a salta la alguien? liebre. Perdón, y si eso ocurre con uno, ¿cómo no va a ocurrir con gente? Entre los con el jueces. magistrado ahí de repente. Claro, pero es muy, bueno, de partida es poco común que en un juicio, en esa escena que se da ahí en la audiencia, todos los operadores sean abogados, incluyendo imputado, fiscal, jueza. Eso ya es poco común. Desde luego que el localismo hace que las personas que trabajan en los mismos rubros sean amigos más allá de la pega, digamos. O sea, probablemente los asados de los fines de semana, las pichangas los días sábados. Es que ahí es donde uno dice, pucha, esta cuestión, claro, porque se deben conocer todos, o sea, de verdad. Todos se conocen. Nosotros Y trabajamos claro, juntos. pueblo Tenemos el chico. viernes un asado en mi casa. Eso. Digámoslo, contémoslo. Entonces, claro, todos nosotros hacemos grupos, nos conocemos. Conocemos a la nos hacemos gente de otros conocemos- canales. Exactamente. Esto imagínate en Iquique, que ni siquiera es tan chico. Claro, Iquique es una ciudad sí, grande, importante de nuestro país. Pasa esto, ¿qué me pregunto yo? ¿Qué pasa en un pueblito chiquitito donde de verdad todos se conocen? Y cuando hacen esto, asado pueblo, yo no creo que alguien diga, ya, pues juez, salud, y que no creo que se vaya Claro. con 0-0 para la casa. Pero El juez ahí, la cerveza cero. algo todo el le rato, puso ¿no? entre pene y bigote, yo creo. Y al menos creo que la señal que da el Poder Judicial es bastante potente en cuanto a que el presidente de la Corte Suprema, en Sea el quien- pleno sí. de la Corte Suprema, se haga cargo de un asunto que está ocurriendo a miles de kilómetros. Es una señal potente. Y lo otro que a mí me llama poderosamente la atención, como te digo, es esta declaración que habría dado el fiscal en el sentido de decir que no habrían querido recurrir, no habrían querido explorar una instancia superior de revisión por el temor a que se sentara una jurisprudencia negativa. Ahora, déjame decir una cosa. Los fiscales aquí hay una cosa fantástica, eso sí. Desde que los jueces no hacen todo, porque antes eran dueños Claro. del fondo, desde que los fiscales empezaron a investigar y además tienen que tener una exigencia de figuración pública, se ha armado un bando con otro, que es fantástico esto. Porque finalmente los fiscales le hacen la pelea a los jueces. Sí. Entonces el juez ya no es que, mira, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, señor. Porque Y ahora el hablando- fiscal le pelea. Exacto, y hablando de los fiscales, vamos a escuchar las declaraciones de Juan Castro, vocero de la Fiscalía de Iquique, respecto a este tema que nos tiene sorprendidos a todos. Había una diferencia en cuanto a lo que señalaba la alcoholemia
versus lo que había apreciado el médico que atendió y recibió a esta persona, que señalaba que la persona no presentaba signos de haber bebido. En este procedimiento abreviado, la defensa naturalmente hizo sus alegaciones para solicitar que en este caso en concreto no se condenara al imputado por el delito de manejo en estado de ebriedad, sino que se recalificara a la figura de manejo bajo la influencia del alcohol, que es una falta. Y una vez que se desarrolla el juicio abreviado, se ponen en conocimiento del juez los antecedentes, este resuelve recalificar. Que llevó a Cosma a juicio abreviado. Ahí estaban las declaraciones del vocero de la Fiscalía de Iquique respecto a este tema. Tú tenías una duda, Carlos. Tengo una duda en cuanto al tipo de procedimiento. Yo presumo, no, si alguien nos pudiera hacer mandar el dato exacto, pero presumo que tiene que haber sido un procedimiento simplificado. ¿Qué son los procedimientos que cuando la Fiscalía va a pedir una pena de hasta 540 días, ese procedimiento se puede llevar, ese juicio se puede llevar en el tribunal de garantía, no tiene que pasar a un tribunal oral en lo penal. No, el procedimiento abreviado se ocupa hasta 5 años. Justamente la Fiscalía Regional de Tarapacá llevó a Cosma a juicio abreviado, pedía 61 días. Claro, sí, puede haber por el un error delito de semántico conducción ahí. bajo estado de ebriedad. Claro, lo que pasa es que en general, todo un atajo. en general, claro, puede que se haya tomado el concepto abreviado como genérico en cuanto a que efectivamente un juicio es más simple, pero el procedimiento técnico creo y en general que se aplica en los manejos del estado de ebriedad cuando no se decide suspensión condicional y se decide llevar a juicio, es un procedimiento simplificado en donde no se requiere necesariamente reconocimiento de responsabilidad. Tú estabas hablando de un tema semántico acá, ¿no es cierto? Que se puede haber equivocado el fiscal que estábamos escuchando acá, Juan Castro, el vocero de la Fiscalía. El vocero de la Fiscalía. Yo me pregunto, si tú que eres un abogado que está acá sentado, que tú no te dedicas a ser fiscal, sino un abogado privado, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta al tiro que hay un error semántico? ¿Qué onda los fiscales en nuestro país? Por eso digo, o sea, si alguien nos pudiese mandar la confirmación concreta de que fue un juicio abreviado o no, es una cosa técnica. Pero eso no cambia finalmente la historia. No cambia, o sea, no cambia la rebaja y de alguna manera lo que sí podría cambiar la el recalificación. Es que si es un... No, igual el abreviado conoce un juez de garantía, pero sí en el procedimiento abreviado se requiere de reconocimiento de responsabilidad o validación de los hechos. Carlos, pero esto no merita que de repente... Y este juez creo que no lo reconoció. Porque él dice que no estaba en estado Entonces de tiene que haber esto podría llegar que un proceso de fiscalía que digan, a ver, vamos a empezar a revisar papeleos para atrás, a ver si esto ha ocurrido antes, a propósito del juez que le da, digamos, salga por la puerta ancha nomás, amigo mío. Sí, por supuesto. Y ahí puede que nos encontremos con desagradables sorpresas, De ¿no? hecho, situaciones como estas son las que muchas veces abren... O sea, digámoslo, de lo que salió esta conversación, varios deben estar así en estos momentos. Ahí está donde está lo que decía Margarita. Yo probablemente como operador veo algo y digo que no es común, pero Margarita de la visión de periodista decía esto puede que sea la punta de un iceberg, entonces no sé. Pero Carlos, para hacerlo simple y para entenderlo bien, si a mí me pillan manejando con 1.9 de alcohol en la sangre, esa vale. La alcoholemia. Sí. ¿Ya? Finalmente, claro, y el doctor dice que yo estoy súper sana. Finalmente, ¿qué me pasa a mí? ¿Cuál sería mi pena? En el caso que seas condenada, sí, depende. Porque se toma en cuenta la alcoholemia. Claro, si se toma en cuenta la alcoholemia y no tienes antecedentes anteriores y estás dentro de los márgenes de alcoholemia que la Fiscalía te va a poder ofrecer una suspensión condicional, vas a tener una suspensión, te va a tener que portar bien durante un tiempo, no vas a tener ningún tipo de condena, antecedente, ni absolutamente nada. ¿No? Un año por lo general, ¿No me quitan la licencia? Entre 1 y 3. Sí, la licencia sí te la van a suspender sí o sí, de todas maneras. No estaría mala, Julia. Vamos a hacer tolerancia cero. Vamos a ir a un caso que está bien relacionado con la conducción y el alcohol, esta vez con una consecuencia trágica, porque ustedes saben el caso de que involucró al hijo, a Martín Larraín, el hijo de Carlos Larraín, el presidente de Renovación Nacional, y que habría tenido un nuevo antecedente, que indicaría que la persona, la víctima que falleció aquel día, si hubiese recibido atención o ayuda los primeros 15 minutos, podría haber sobrevivido. Estaría vivo. Esto podría generar incluso una reformalización de este personaje. Vamos al informe y luego lo conversamos. Nuevos e impactantes antecedentes han surgido en el caso de atropello de Martín, hijo de Carlos Larraín, un lamentable hecho ocurrido en septiembre pasado en Curanipe, donde falleció Hernán Canales. Mucho se habló sobre las posibilidades que habría tenido este hombre de vivir si hubiera recibido ayuda por parte del hijo del político.
hoy es un hecho, luego de la impactante autopsia revelada por el Servicio Médico Legal. Un verdadero balde de agua fría para todos, especialmente para la familia del fallecido hombre. El peritaje del Servicio Médico Legal fue claro. Las lesiones en su conjunto fundamentan la causa de muerte por politraumatismo. La sola lesión hepática puede generar pérdida del 30% de la volemia en un plazo inferior a los 15 minutos. Martín, ¿algunas palabras, señor Martín, para la familia por último? Martín, Martín, que sea familia para la familia. ¿Alguna palabra? Permiso. Una tesis que para los cercanos al hombre atropellado por el hijo de Carlos Larraín no es nuevo. Siempre a través de su abogado sostuvieron que Hernán podría estar hoy con vida si Martín le hubiera prestado auxilio. Aún con los daños que describía entonces el médico legal, Hernán podía haber sobrevivido con auxilio oportuno. Hoy día sabemos que incluso esos daños que describen no existen. Hernán murió desangrado, sí, pero murió con un desangramiento lento. Hoy día sabemos que todos los daños reales que tiene el cuerpo eran todos tratables. A veces la plata y todo hace muchas cosas. Y con gente tan humilde me da dolor, me da pena y yo quiero justicia. Un caso que siempre ha estado en la mira, primero porque los hechos ocurrieron la madrugada del día 18 y Larraín se presentó el día 19. Luego los falsos testimonios de sus acompañantes y para colmos, la falsificación de la primera autopsia realizada por Mario Peña y Lillo, médico forense de Cauquenes. Tras conocerse hoy las irregularidades en el procedimiento practicado anteriormente en el caso del señor Hernán Canales, el Servicio Médico Legal informa que en el transcurso de esta misma tarde, la Dirección Nacional de esta institución instruyó un sumario administrativo contra quienes resulten responsables a objeto de establecer la responsabilidad disciplinaria que pudiera caber a funcionarios del SML de la región del Maule. Pasando esta madrugada venía de turno hacia acá, ya, y aquí habían dos personajes, un niño con una niña aquí, me hicieron paro, yo les paro, y yo les digo, primero les pregunto a dónde van, ya, me dicen, necesitamos ir a un consultorio o a Carabineros, ya, y le digo, ¿y por qué pasó? Me dijo que estábamos acá en la garita, dijo, y atropellaron a una persona. Y yo le dije, ¿y ustedes vieron quién fue? Dijo, nosotros estábamos ancho en la garita, pololeando, dijo, y ahí dijo, escuchamos el impacto, dijo, y salimos a mirar, dijo, y era una cueta blanca que arrancó para abajo. Van a convertir en un verdadero ogro simplemente porque lleva mi apellido. Y eso es lo que yo en el fondo le estoy pidiendo a usted y a mucha gente a través de las cámaras, que por favor tengan un poco de pena, que este hombre tiene hermanos, que tiene una mamá que lo quiere, que yo también lo quiero mucho, en fin. ¿Quién no está expuesto a una torpeza de esa entidad? Recordemos que actualmente el hijo del presidente de RN se encuentra formalizado por cuasi delito de homicidio, manejo en estado de ebriedad y no auxiliar a la víctima. Cambiará la figura legal ahora que se supo que el hombre se podría haber salvado de la muerte si hubiera recibido auxilio. Arriesga una pena severa, toda vez que si el fallecimiento, el resultado de muerte, se produjo como consecuencia de la denegación de auxilio, estamos enfrentando a un cuasi delito de homicidio. Puede ser muy delicado, podemos estar hablando de penas que pueden llegar incluso a presidio menor en su grado máximo, 3 años y un día a 5 años, siempre es cuasi delito. Acá ya el tema del hijo sale, acá hay un tema de clasismo, o sea, si se hubiera auxiliado, finalmente se hubiera tomado la responsabilidad que se toma con cualquier persona, como debería ser, funcionaría, pero acá lo dejaron ahí nomás. Más que ser el caso del hijo del político, yo le veo difícil la pega a la defensa, porque una segunda autopsia que constata en el fondo que se pudo haber auxiliado a esta persona implica subir inmediatamente el grado de la posible pena. Me da la sensación, porque nosotros mismos nos estamos enterando de estos pasos que va dando el juicio, de que la justicia está trabajando, como tiene que trabajar al margen de quien sea el implicado, que sea un hijo de un senador y de un presidente de un partido importante en Chile. El accidente se produjo como consecuencia del exceso de velocidad con que conducía Larraín hijo, o bien el accidente se produjo por el deambular imprudente de una víctima en estado de ebriedad. Eso es lo que va a tener que decidirse en el juicio.
escalofriantes antecedentes de la trágica muerte de Hernán Canales, el hombre que fue atropellado por el hijo de Carlos Larraín y que de haber sido ayudado a tiempo, hoy podría estar contando su verdad de lo ocurrido aquella madrugada de septiembre. ¿Sabes qué? Un segundo, es que al recordar las palabras de Carlos Larraín diciendo me dijo como un ogro, él tiene una mamá que lo quiere. ¿Acaso Hernán Canales, la víctima de este accidente, no tenía una hermana, una familia que lo quería? El ogro se transforma solo al no prestarle ayuda a una persona a la que mató simplemente. Ese es el punto. Esto es tremendamente interesante e importante que toda la gente en la casa lo sepa. Estaba dando un caso tácito, mi querido amigo Carlos Durán acá. Si usted, por ejemplo, ve que una persona no vidente, un ciego, va caminando y hay un precipicio, un hoyo. Y uno está mirando y dice, hoy se va a caer, evidentemente. Y uno no le presta auxilio y después dice, se cayó. ¿Se murió? Que yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa de ser ciego. Y voy después más, qué lástima. Eso te hace culpable por no haber hecho nada, pudiendo haberlo hecho, siendo que tú no tenías. Ya, y en este caso, no prestar ayuda, siendo que fue por tu culpa, además. Sí, por eso te digo, en este caso todo parte por un accidente de tránsito, finalmente que los accidentes son fortuitos. Lo que no es fortuito es cómo reacciona Martín Larraín posteriormente al accidente, porque lo que se da a entender en este informe del Servicio Médico Legal es que efectivamente no murió el señor Canales de forma inmediata, sino que estuvo vivo durante 15 minutos y podría haber de alguna manera salvado su vida si es que hubiera recibido la atención médica necesaria, Carlos. Así es. Este accidente partió, Martín Larraín partió siendo formalizado por cuasi delito de homicidio, es decir, la primera tesis del Ministerio Público un homicidio fue, no voluntario. Claro, que hay un homicidio no voluntario que había sido producto de un descuido, de una negligencia, de un manejar descuidado y que se había producido esta situación y había terminado con una persona fallecida. ¿Ya? Luego tienen que haber revisado, me imagino, la norma y haberse dado cuenta de que existe existe norma expresa en cuanto a que se señala en la medida que alguien se arranque el lugar de los hechos en un accidente, esa sola circunstancia es un elemento que el juez podrá tener en cuenta en forma calificada para determinar un manejo de porque tú lo provocaste dentro del punto de partida. Pero aquí hay varias cosas que son agravantes. Primero, que él estaba en estado de ebriedad. Eso es un agravante, ¿no? Bueno, pero está acusado de eso. Cambia la figura. Por eso te digo, cambia totalmente la figura. Cambia la figura y ahí y de hecho se reformalizó por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Ya, segundo, que cuando, afortunadamente la familia Canales tiene un abogado que es querellante, que los está ayudando, y por algo es que ellos se reformaliza y todo eso. Y ahí es cuando deciden hacer la segunda autopsia, porque se dan cuenta que la primera de verdad. No, deciden hacer la segunda autopsia. ¿No es cierto? Van, exhuman el cuerpo y los tres, en ese caso son tres doctores que llegan a hacer la autopsia, ¿no es cierto? Uno por parte del abogado querellante, otro por parte de la fiscalía y otro por parte de la defensa de Martín Larraín. Entonces llegan, abren el cuerpo, ellos pensando que se iban a encontrar con muchas dificultades para poder hacer la autopsia y se encuentran con que no había autopsia. A ese señor lo habían abierto y nadie había sacado los órganos y los había pesado, como hay que hacerlo realmente en una autopsia. Primer escándalo. Lo abrieron, lo cosieron y dijeron ya me voy al tiro para la casa, ya está muerto. Tercer escándalo en este caso más o menos, ¿no es cierto? Que está lleno de escándalos. Hacen la verdadera autopsia y se determina que él podría haber vivido 15 minutos. Según entiendo, lo que la defensa de Martín Larraín arguye, digamos, es que igual se habría muerto el caballero porque no había sangre suficiente para hacerle una transfusión, en fin. Pero aquí, no sé si estoy equivocada, Carlos, pero lo que debería importar es la intención de Martín Larraín. Y la intención de Martín Larraín claramente fue escaparse, tener testigos falsos, tratar de tapar lo que había pasado, incluso inventar de que había un auto blanco que había sido chocado. Claro, la culpa fue no haber hecho todo lo posible para que esa persona no muriese. Exactamente, no debería dar lo mismo, no debería dar lo mismo si es que había o no sangre para transfusión. A mí me recuerda mucho el incidente de la Lady Di. ¿Se acordarán ustedes? La Lady Di yacía agónica en el lugar del accidente y los reporteros paparazzi que la perseguían se quedaron ahí o sacándole fotos o no haciendo nada. Y en ese minuto se empezó a hablar públicamente de la denegación de auxilio y se estipulaba, bueno, también se discutió acá porque claro, ¿qué hace un periodista frente a un muerto? ¿Graba lo que le corresponde grabar o auxilia? Entonces, ¿cuál es el dilema acá? Que tú me decías, la denegación de auxilio, o sea, justamente el no haber hecho nada, podría subirle la pena que se llama homicidio por omisión. Ahora, lo que está esperando el fiscal es que la perito dijo, mira, eran 15 minutos, pero no estoy segura de si iba a sobrevivir o no. O sea, tenía tanta chance de vivir
como no, de no vivir. Pero no importaba ¿importa si en el eso? hospital... ¿Importa eso? Esa es la pregunta. Y ahí le delegó ayuda igual. Sí, Es yo que, Ale, espero pero que no importe. Ahí lo que nos preguntamos ayer, a partir de las declaraciones del fiscal que está llevando este caso, que a mí me parecieron sorprendentes, es que él todavía no lo va a reformalizar por homicidio simple por omisión, porque lo que él necesita ver es si efectivamente en la posta de Curanipe existían todos los insumos para poder hacer una transfusión sanguínea y salvarle la vida al señor Canales. Pero me parece que finalmente la intención y moralmente lo que pasa, y éticamente lo que pasa, es que Martín Larraín no estaba dispuesto a prestarle ayuda a la víctima. Claro. Lo que hizo el Ministerio Público fue, como tú dices, solicitó una ampliación de plazo a la investigación. Se dio una ampliación de 30 días de plazo. Y el fiscal regional explicaba que lo había hecho precisamente para poder entrevistarse con esta doctora del Servicio Médico Legal, Vivian Bustos, para los efectos de que ella le explicara lo que decía Margarita, si es que se hubiesen tomado tal o cuales medidas hubiese o no podido haber sobrevivencia. Pero el tipo penal desatiende esa parte. O sea, el tipo penal a lo que va es al hecho de que si las circunstancias te ponen en una posición que estás obligado a actuar, lo que se llama posición de garante, si la circunstancia del minuto te pone en una posición de garante y tú no actúas, cometes omisión por los resultados que se... O sea, igual cometer. se puede reformalizar. Sí. Se puede reformalizar. Estas fueron las palabras de Carlos Larraín, el papá de Martín Larraín, el hombre que iba conduciendo el automóvil amarillo el día del accidente que le quitó la vida a Hernán Canales. Miren su reacción. En un verdadero ogro, simplemente porque lleva mi apellido. Y eso es lo que yo en el fondo le estoy pidiendo a usted y a mucha gente a través de las cámaras, que por favor tengan un poco de pena, que este hombre tiene hermanos, que tiene una mamá que lo quiere, que yo también lo quiero mucho, en fin. ¿Quién no está expuesto a una sorpresa de esa? Yo no voy a salir en defensa de infortunada. Carlos Larraín, pero hay que poner estas declaraciones en contexto. Fue precisamente el día posterior al accidente en donde, al parecer, Carlos Larraín no estaba enterado de toda la historia. Todavía se hablaba de estos testigos, de que ellos no habían sido, de la camioneta blanca que lo había atropellado, de que llegan los otros dos testigos, los dos amigos de Martín Larraín en el colectivo a Carabineros. O sea, en ese contexto. Y él habla de que quién no está expuesto a una torpeza o a un accidente. Cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros puede estar expuesto a un accidente. El punto es cómo reaccionamos ante ese accidente. Es que eso no es así, ¿sabes por qué, Julia? Porque cuando Carlos Larraín habló fue cuando el caso se conoció. Sí. El caso se conoció cuando ya se supo que los testigos eran falsos y a Martín Larraín ya lo habían tomado detenido y ya se sabía que le había inventado esto de la camioneta blanca, ya se sabía que él iba en un jeep amarillo, pero ahí fue cuando habló Carlos Larraín. Todavía, o sea, él pide que nosotros recordemos que Martín Larraín es su hijo, que tiene familia. Oye, todos los delincuentes tienen familia. Todas las personas que han hecho algo y que están en la cárcel tienen familia, hermanos, gente que los quiere. Uno, a ver, yo me voy a poner en el lado de madre. ¿Qué pasa si mi hijo comete una falta, un error, un crimen? Pasa? Yo quiero saber, ¿qué pasa con eso? No te llama, porque yo creo que te llamaría, ¿o no? Mamá, estoy en un aprieto espantoso, me acaba de pasar, por favor ayúdame. Yo entre los 15 y los 21 años que me mandé millones de condoros, nunca llamé a mis papás. Siempre traté de salir sola. Grado de condoro, pues Ale. Pero es que sabiendo quién es tu papá, también hice cosas, también me pasaron cosas. Lo que estoy diciendo es que en el fondo, a ver, tú como mamá, ¿qué tenés que hacer? Proteger a tu hijo, obvio, hasta el final. No voy a dejar de quererlo. Pero parte también de ser padre es no encubrirlo, es hacer que él también pague los costos de sus actos. Y eso parte desde cuando son muy chiquititos. O sea, uno tiene que hacer que sus hijos se hagan responsables de quién son y en quiénes se han transformado. Para Carlos Larraín habla de que la prensa o los medios o la opinión pública está transformando a su hijo Martín en un ogro. Para mí, el ogro se convierte en ogro en el momento en que no le presta ayuda a una persona a la cual atropella. Con trago, sin trago, en circunstancia A, B o C. En el momento en que usted atropella a alguien, lo que tiene que hacer es quedarse ahí, no se dé nunca. Pero tú le hablas a usted, yo me imagino un cabro de 18. A cualquier cabro, compadre, compadre, no tomáis un copete, atropelláis a alguien, quédate ahí. Ayuda, haz algo. No podía arrancar, eres un ogro si lo haces. Margarita, yo de verdad yo entiendo, yo a los 18 puedo estar muerto de susto, pero primero es, si tu padre es un político importante de este país, tenéis que saber que si vaya a carretear y vaya a manejar, no podéis tomar. Número 1. Básico, sí. Básico. O sea, y eso yo creo que las generaciones jóvenes por fin lo están entendiendo y me parece fabuloso. Sí, pues es un tema, hay que educar. Hay una cuestión de entender y hacerte cargo de tus actos, que es lo que decía Alejandra. O sea, yo puedo tener 18, puedo tener 15, pero si veo una persona que está agonizando, por culpa mía. Por culpa mía, porque yo me tomé unos copetes,
El sentimiento de culpa no me puede hacer arrancar. El sentimiento de culpa lo que me tiene que hacer es pensar de cómo tratar de salvar a esa persona. Claro. Y no tiene que ver la madurez, tiene que ver la crianza. De cómo a ti te han criado, no de la madurez. Pero si lo 18, hizo, 15, lo hizo 24. igual, yo creo que el señor Larraín no tendría que haber pensado también en esa familia que perdió un ser. Claro que sí. Un tema bastante complejo, pero hay otro tema polémico esta mañana, si no hemos caracterizado, y es precisamente el informe de la ONU que emite en contra del Vaticano. Exactamente, la otra vez tocamos el tema del Papa, que fue portada de Rolling Stone, le colocamos todas las guirnaldas posibles, sin embargo, la Organización de Naciones Unidas exactamente emplazó al nuevo Papa de que él no se ha hecho cargo con la premura que esto amerita de todos los casos de pedofilia y de llegar a encubrir a aquellos que han cometido esta falta. Tenemos nota y a la vuelta comentamos con todo. La Santa Sede ha adoptado políticas y prácticas que han permitido que continuaran los abusos y la impunidad de quienes los cometían. La Organización de Naciones Unidas ha sido clara. Dice que el Vaticano violó los derechos del niño y les exige que denuncien a los pedófilos. Sin duda es una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Los expertos del Comité ONU de los Derechos del Niño han analizado las políticas del Vaticano contra los abusos sexuales. No solo expulsar inmediatamente del clero a los sospechosos de abusos sexuales. El Comité de los Derechos de Menores de la ONU acusó al Vaticano de adoptar políticas que permiten a sacerdotes violar y acusar sexualmente. En las conclusiones de un informe de la ONU, se le exige apartar de inmediato de sus funciones a todos los autores conocidos y sospechosos de abusos sexuales a niños y denunciarlos a las autoridades competentes para que los investiguen y procesen. La Santa Sede ha preferido constantemente preservar la reputación de la Iglesia y proteger a quienes cometieron los abusos por encima de la defensa de los niños. En su informe sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por parte de la Santa Sede, el comité también afirma que el Vaticano no tomó las medidas necesarias para atender estos casos y proteger a los menores. Los abusos, los delitos que se cometen no solo son pasibles de ser juzgados frente a las normas del derecho vaticano, del derecho canónico, sino que también tienen que ser denunciados ante los tribunales, es decir, frente al derecho positivo de cada uno de los países. El comité afirma que la Iglesia Católica no ha hecho aún lo suficiente para cumplir su compromiso de erradicar la pedofilia. El comité está muy preocupado de que la Santa Sede no haya reconocido la amplitud de los crímenes cometidos y haya adoptado políticas y prácticas que han propiciado la continuación de los abusos y la impunidad de los autores. ¿Qué pensarán los católicos de este emplazamiento de la ONU? Mire, yo soy una católica pero con la mente bien abierta. Pienso que puede ser verdad, pero no por eso dejo de tener la fe que siento. Yo pienso que ahí la iglesia está mal, porque ¿cómo va a permitir eso? Es un abuso contra menores. La opinión de la ONU frente a todos estos abusos, yo creo que es razonable, o sea, no es una cosa que, porque en realidad nosotros como católicos también sabemos que hubieron abusos contra menores de parte de presbíteros, lamentablemente, pero yo creo que es una opinión que tiene que ver con los derechos humanos de las personas. La Santa Sede emitió un comunicado en donde aseguran estar tomando nota del informe y además agregan: lamentan ver en algunos puntos un intento de interferir en las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la dignidad de las personas y en el ejercicio de la libertad religiosa. En general, dentro del ámbito de lo que es el fundamento de la Iglesia Católica y de todas las tradiciones cristianas, está el tema de la ética y está el tema particularmente del cuidado de los niños. Recordemos que Jesús, en una de sus frases más conocidas históricamente, dice que la salvación significa volver a ser como un niño o dejar a los niños venir a mí. Es el claro emplazamiento de Naciones Unidas hacia el Vaticano, donde les dicen que violaron los derechos del niño y les exigen que denuncien a los pedófilos.
Ya, oye, acá está la patada. Hay que aclarar algo. La ONU no está diciendo que el Vaticano, en este caso el Papa, promueve, obviamente, la acusación de pedofilia, sino que no ha hecho lo suficiente para extirpar a aquellos que tienen acusaciones o casos que no se han investigado a fondo. Ahora lo que contesta el Vaticano a mí me parece algo bastante débil, feble. Además, la ONU los exhorta a apartar de inmediato de sus funciones a todos los autores conocidos y sospechosos de abuso sexual de niños y denunciarlos a las autoridades competentes para que investiguen y procesen. Es que generalmente, y es un poco lo que hablábamos el otro día cuando el Papa, yo te decía, o sea, que el Papa salga en la portada de la revista Rolling Stone es claramente un ejercicio de marketing, pero finalmente lo que uno esperaría es que cuando un cura es acusado de pedofilia y el derecho canónico empieza, ¿qué hace? No es que los mande, no es que los saque de sus funciones, no, lo mandan como a un pueblo. Ahora, en retiro, no sé qué, por allá. Exacto. Y al final, ¿es eso un castigo para alguien que esa es la pregunta. ¿Sabéis qué? Porque está la sensación, Carlos. El derecho canónico, para que sepa usted, es una especie de leyes privadas que existen al interior de la iglesia sobre cómo determinan, castigan, desplazan a los curas que han cometido falta. ¿El derecho canónico está por sobre el derecho de algún gobierno o país en particular? No. Desde luego que los ilícitos, en la medida que haya sacerdotes, por muy regidos que estén por el derecho canónico, cometan ilícitos penales, esos son regidos por las normas. Por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Claro, ahí tienes un caso de personas que han sido enjuiciadas por la justicia de los que no somos religiosos ni que estamos pero da la impresión que esto no pasa pero tanto. El derecho civil, perdón, ahí finalmente el derecho civil no dijo que estaba como sobreseído ya por la cantidad de tiempo, ¿no? Bueno, claro, si se examina el caso a caso particular y resulta que en el caso tal la responsabilidad penal está extinguida por prescripción, por ejemplo. Claro, es la declaración que va a emerger del Poder Judicial, pero no porque no se quiera hacer cargo del tema, sino que porque por una cosa técnica está fuera de plazo. Hay ciertos delitos que, ahora, lo que ha dicho la ONU que no deberían prescribir, ¿no? El Vaticano y la Iglesia Católica, en buenas cuentas, han transgredido con esto la Convención de los Derechos del Niño, que ese es el punto, digamos, que es un tratado internacional del cual forman parte 57 países en el mundo, ahora, del año 89 y del que Chile es parte desde el 90. Perdón, ahora yo tengo una hipótesis. Yo creo que el Papa Francisco, a ver, entendamos, cuando estaba Ratzinger, el Papa anterior, que él mismo confesó, él quiso hacer la pelea a esta, y lo voy a decir con todas sus palabras, mafia al interior del Vaticano, entre incluso masones, coludidos, que obviamente tenían esta red de protección de abuso infantil, digamos, de lucro desmedido, etcétera, etcétera. A él lo sacaron, finalmente dijo, sé que yo no puedo contra esto, soy el Papa. Dicen que en el fondo él vio los informes y eran tan lapidarios que dijo, no se puede. No se puede. Entra el Papa Francisco y comenzó la pelea, y yo creo que le han dado duro al interior de la iglesia. A mí yo no estoy de acuerdo contigo, Salfa. Bueno, yo creo que sí. Yo estoy al tanto del pasado de este Papa. Pero yo creo que ha sido como un espejismo, pero ha echado personas con altos cargos. Pero detrás ya reconoció la crisis. Ojo, sí, perdón, mi hipótesis simplemente es decir que yo creo que el Papa, por al lado, recurrió a la ONU que le diera una ayuda y él mismo dijo, hagan la denuncia desde afuera para hacerme más expedito. Ha sido como un encargo de exacto, como que el Papa mandó a la ONU que lo ayudaran desde afuera para esto. Es mi hipótesis. Margarita levanta la mano. Margarita que lo dice que no es católico. Porque los países que integran la ONU están obligados a lo que diga la ONU. Entonces mi pregunta es, ¿el Estado Vaticano es un Estado? ¿Está obligado por la ONU? Porque si sí fregó y toda la tesis de Zanfate se va a las pailas. Pero que por primera vez la Iglesia decida... claro, que por primera vez la Iglesia decida darle su caso a la ONU y someterse a este lapidamiento, en el fondo, lapidamiento público, en el fondo, y estas órdenes, puede ser perfectamente que le haya dicho, hágalo usted, pero por eso, porque yo no puedo. Ayúdenme a hacer presión, claro, esa es mi idea. ¿El Estado Vaticano es parte de estas convenciones que son, por ejemplo, los derechos de los niños? Entiendo que sí. Entonces tienen que suscribirse, yo entiendo que Italia hay que confirmarlo, pero el Estado Vaticano que el Estado Vaticano con Italia. Claro, pero es que porque técnicamente no es un país, sino que es un Estado dentro de un Estado. Entonces quizás por algún tecnicismo no pueda ser parte del contrato, pero los principios de ellos suscriben plenamente con los principios de cualquier tratado internacional en este sentido, pero técnicamente no sé si... A ver, entonces el Estado Vaticano no es un país.
Es un estado. Un estado Claro. Está dentro de otro país. ¿Pero digamos. es Italia? No, po. Es el No, Vaticano. es que es una situación muy sui generis, porque es un estado con normas, con economía, con regulación particular, con economía aparte, economía, con policía aparte, sí, pero banco aparte. Sí, policía aparte y todo, pero finalmente si alguien comete un delito no es juzgado por el Estado del Vaticano, sino por el Estado italiano. Derecho canónico. No, pero no. La Carlito tiene razón, espérate. Pero espérate, si yo cometo un asesinato, abusaste de un niño, te juzga el derecho canónico. Sí, por supuesto, pero tiene que haber un canónico. derecho... No, un civil que se pasea por el Estado del Vaticano no, pero un cura pasa primero por el Estado canónico, el derecho que lo protege de cierta manera. Aunque haya matado a alguien, aunque haya abusado de alguien, aunque haya violado a alguien. Perdón, en Chile, pero Carlos Durán, por favor, dime si esto es verdad o no. ¿Cuántos casos de abuso en Chile que no terminan ni comprobándose ni nada? El único castigo que recibe el cura es que dice ya, mejor lo mandamos a una isla del sur de Chile en donde probablemente siga haciendo lo mismo. Es que Salfate, pero la pregunta ahí es, ¿hay un proceso judicial además del eclesiástico? Es como súper delgadito, yo lo encuentro. A ver, lo Carlos, hay. Un segundo. Lo que pasa es que la ONU ha hecho algo que es histórico y que es poner un poco contra la pared a la Iglesia Católica y decirle, ustedes han encubierto todas estas cosas, así que están violentando a mucha gente. ¿Qué puede hacer la Iglesia Católica o si esto puede avanzar a un juicio hacia... ¿Qué puede hacer la ONU? ¿Qué puede hacer realmente la ONU más allá de acusar? Lo vemos de inmediato a la vuelta de la pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Queremos agradecerle su tremenda sintonía el día de hoy y además estamos conversando un tema que es súper importante porque la ONU ha denunciado al Vaticano. Pero me parece bien. Encubridor. Súper bien. Aparte de denunciar, la ONU puede tomar acciones legales y llevar al Vaticano a una especie de tribunal internacional. ¿Hasta dónde llegan las presiones que puede hacer? En una primera instancia las resoluciones son propositivas. Proponen algo. Ya. Haga usted esto. Dentro de lo que se propone, claro, el Estado miembro puede tomarlo o no tomarlo. Es como el CERNAC. Claro, hay una cosa... Recibe acusaciones y lo pone patente pública. Lo que pasa es que me puse a buscar algunas respuestas del Vaticano y las encuentro espantosas. Mira que según Infobae, que es uno de los medios más serios en Argentina, dice... enojo del Vaticano. Parece que el informe fue preparado antes de nuestros encuentros. Probablemente varias ONG con intereses sobre la homosexualidad reforzaron una línea ideológica, acusó Silvano Tomasi, observador permanente del Vaticano ante el ente de las Naciones Unidas. Perdón, ¿qué tiene que ver la homosexualidad con la pedofilia de partida? Exacto, nada que ver, ¿cachai? ¿Por qué están hablando de eso? No, eso es como cuando salió el pastor la otra vez que decía que se aceptaba la homosexualidad, aceptar la zoofilia, no tiene nada que ver. Esto no es una escalada. No, pero básicamente lo que dice el Vaticano es que este informe de la ONU está descontextualizado y que no tomaron en cuenta sus explicaciones frente a los hechos. Bueno, por algo habrá sido, me imagino yo. O sea, no le habrán parecido las explicaciones suficientes. Mira, es súper interesante porque cuesta encontrarlo, pero estos tipos del Vaticano tienen una calidad de Estado observador, de la ONU. Entonces, ellos pueden opinar y por eso hay algunas religiones que se han indignado porque dicen, ¿por qué la religión católica tiene derecho a ser Estado? Porque te consideran un Estado, una nación. Entonces, han fregado, por ejemplo, se han metido en el tema de los métodos anticonceptivos, en el tema de la homosexualidad y han retrasado que otros estados avancen en Oye, esto. Margarita, igual hay antecedentes, opiniones que nos llegan a través de Twitter. Hay una persona que nos dice, ¿quién es la ONU para emplazar a la Iglesia Católica, para denunciar a la Iglesia Católica cuando es la ONU la que autoriza? Ojo, porque no es a la Iglesia Católica, es al Estado Vaticano. Perdón, al Estado Vaticano. Y es la ONU la que muchas veces invade, hace la guerra, mueve tropas y donde mueren miles de niños. Eduardo, nosotros somos una comunidad en la sociedad. Usted es parte de una comunidad y usted se atiene a las leyes de esa comunidad. Nosotros consensuamos que esto va a ser malo y lo vamos a sancionar con tanto. Bueno, eso hicieron los estados en el mundo. ¿Dónde nos vamos a juntar? La ONU, que es la más poderosa, las Naciones Unidas, que por lo demás no es tan mala con las guerras, o sea, es muy mala con las guerras, pero también ayuda a los niños a través de la UNICEF, hace un montón de cosas buenas. Dentro de estas normas que ellos mismos se pusieron es que va a haber ciertos estados que están siempre, que van a tener poder de decisión, voz y voto, y estos miembros etéreos, como la Ciudad del Vaticano, ¿qué opina? Dice, mal los métodos anticonceptivos. Aconsejan. Claro, y los otros dicen, sí, pues en realidad, o meten presión, etcétera, pero cuando les dicen, ahora usted va a tener que sacar a los pedófilos, pasarlo a la justicia, etcétera, ellos dicen, gracias por la sugerencia, veremos, lo vamos a estudiar. Es muy parecido al rol de Estados Unidos, porque el rol de Estados Unidos no es parte de la Convención. No es parte de la Convención de los Derechos del Niño. Y lo que me llama la atención de la Iglesia sí, po. El Vaticano sí, lo que llama la atención de la sugerencia de la ONU es que dice relación incluso habla de sospechosos.
con personas respecto a las cuales se sospeche que puedan cometer abuso. Eso es extenderse bastante. Es que eso me parece importante porque hay investigaciones pendientes en donde se supo, alguna madre se quejó, anda a saber tú, pero quedó ahí. Pero no continuaron proceso. Es un mensaje. O sea, el mensaje es básicamente que si hay alguien que sospeche de algún sacerdote, ese sacerdote se tiene que eliminar completamente de la iglesia y de manera automática, pero solo con la sospecha. Pero por ejemplo, aquí a mí me recuerdan el caso, por ejemplo, acá en Chile de Sor Paula, ¿se acuerdan que era esta monja de las Ursulinas? Que era directora espiritual. Terminó en Alemania y solamente volvió a Chile, ni siquiera para pagar lo que podría haber determinado la justicia, solamente para morir en nuestro país. Claro. Pero entonces, tú decís, claro, o sea, realmente aquí hay un Estado, que es el Estado Vaticano, pero que además tiene gente en todos los otros estados del mundo, ¿no es cierto?, que está a sus miembros que cometen un ilícito que es gravísimo y que es contra los derechos de los niños, de todos los niños del mundo. Quiero confesar algo. Ojo con eso. Entonces ellos van y dicen, estos gallos, ¿por qué no pagan? ¿Por qué no tienen que mandar a vivir a Alemania? Quiero contar algo muy personal que a mí me marcó, fíjate. Cuando yo trabajaba en el Mercurio, me acuerdo que estábamos en una reunión así a la hora de almuerzo con los editores. ¿Ya? Y fíjate que llegaba de visita personas que iban a bendecir el diario El Mercurio, etcétera, etcétera. Y venían acompañadas, sí, exacto, con una mujer así estupenda, inteligente, hablaba muchos idiomas, se manejaba con un castellano perfecto y italiana. Y conversando con ella, ¿saben a qué se dedicaba? Ella recibió una cantidad de millones así, pero ya cósmicos. Ella era una de las máximas expertas, abogadas, para defender a los curas en todo el mundo respecto cuando estaban acusados algunos de alto cargo. Por la iglesia. Exactamente, espérate, y sabe, ella decía, bueno, yo me gano la vida así, y bueno, así son las cosas, y ella confesando. Y cuando yo le pregunté, oye, ¿dónde sacan la plata? Bueno, de las donaciones de los días domingos las personas de distintas misas. Del tiempo. Cáchate. Bueno, o sea, yo quedé... Siempre, por ejemplo, yo me leí un libro que finalmente fue prohibido en algunas partes, pero que salió igual, que tenía que ver con las platas del Vaticano, justamente. Y hablaba, otro tema, que es otro tema, porque pero que ahí Francisco echa la pega, es que Margarita, cuando Margarita dice, ellos sí van a la ONU, van a una sesión de la ONU y dicen, no, ese anticonceptivo no deberían darlo, ¿no es cierto? Se meten en mi cama, en mi sexualidad, me prohíben usar un anticonceptivo, ¿no es cierto? Pero resulta que ellos muchas veces tienen acciones de las mismas laboratorios que venden los anticonceptivos. Entonces... Perdón, también venden en Beretta, también venden las pistolas. Parte de acciones del Vaticano están en armas de fuego, la más vendida, la marca. Eso o sea, digámoslo. Esas son las contradicciones. Esas son las contradicciones que yo creo que la mayoría de los católicos, o yo como católico, lo que me duele, que mi iglesia no sea capaz de poner a disposición de la justicia civil, de las leyes del hombre, a tipos como pedófilos, o tipos que son abusadores, o tipos que encubren este tipo de... Sí, pero sin embargo yo creo que el Papa Francisco está haciendo la pega, esto no va a ser de la noche a la mañana, ha despedido a personas, la otra vez al cura alemán que tenía un potrero con cancha de golf, poco menos, el viejo lo echó cascando, entonces... Y en el tema de las platas del Vaticano ya empezó a investigar, precisamente, porque incluso se hablaba y se especulaba que había una relación con la mafia rusa en el tema del Banco del Vaticano. Yo por eso temo por la vida del Papa. Yo también. A ver, escúchame, el primer Papa, Juan Pablo I, cuando él dijo, ¿sabéis qué? Fui elegido, yo lo primero que voy a hacer, así los titulares, a mí me parece que el negocio de un banco, para que prospere, para que exista, está basado en la vocación de usura. Y eso es completamente incongruente con la fe católica. Lo voy a cerrar, dijo. Bueno, duró 33 días y se murió, misteriosamente, o sea, ese libro del que yo te hablo incluso... perdón. Ese libro del que yo te hablo incluso habla de la vinculación que en algún momento tuvieron los bancos del Vaticano, no solo con la mafia, pártese mucho más atrás, con Mussolini y con Hitler, porque efectivamente ellos, de esa época, la Iglesia Católica le da su apoyo al principio a Benito Mussolini y a Adolf Hitler. Por lo tanto, ellos empiezan en esa época a tener que ver con las platas. Porque por supuesto, a cambio de este favor, de darle el favor, ¿no es cierto?, de apoyarlo, es que ellos, los alemanes y los italianos, le pasan plata al Estado Vaticano. Exacto, perdóname, solo me quiero detener un punto antes de ir respecto a la riqueza del Vaticano. Fíjate que incluso... Ustedes saben que cuando estaban los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial, los Hitler estaban matando, digamos, judíos por montones, y estaba el alemán que era el encargado de crear los tanques, obviamente de veneno para matar a estas personas, y que él no estaba de acuerdo, estaba obligado. Él escribió en secreto 2 cartas al Papa de aquel entonces, se las mandó, el Papa las recibió y dijo, están matando judíos, no están malos, y lo votó. Sí, no hizo nada. El encargado de crear los venenos hizo el llamado fuera
y antes de que esto se supiera globalmente, empieza la Segunda Guerra Mundial, digamos, donde entran los aliados, todos los demás, yo creo que sí son locos. Tomando en cuenta todos estos antecedentes, es por eso que se elige al Papa Francisco, porque se necesita con urgencia una reformulación de la Iglesia, volver a encontrar el norte, y es ahí donde Papa Francisco, o sea, exactamente, un jesuita, votos de pobreza, que no ocupe Castel Gandolfo de vacaciones, ni ande en el papamóvil, ni ocupe joyas de oro, o sea, de alguna manera vuelve a la esencia, que era lo que muchos católicos tiene mucho a favor. De partida es alguien que rechaza la riqueza, o sea, sabe en las tremendas tentaciones que eso conlleva. Por otro lado también son tipos intelectualmente muy preparados. Por otro lado tienen un carácter muy fuerte. Entonces el Papa actual está parado en sus dos patas, no cree obviamente que la única riqueza es la que se cultiva en el corazón, y por otro lado es mucho más cercano a las personas. Al Papa, la Margarita se ríe. ¿Por qué te ríes, me río porque yo no creo que los sacerdotes que se juntaron en esa reunión, claro, en el cónclave de humo, etcétera, dijeron, este hombre nos va a salvar. Nos va a salvar porque es de América Latina, porque es un papa distinto, porque ahí tenemos harto católico. O sea, ellos pensaron que este tipo los iba a salvar de otra manera. Lo que yo creo que no se esperaban. Mediáticamente, claro, era la figura perfecta, sí, venía de país. Venía a parar los carros, pero era esto, no pensaron que iba a llegar a este nivel. O sea, ¿es bacán que esté en la portada de la Rolling Stone? Sí, es bacán. Sí, pero cuando él trata de hacer realmente cambios, reformas adentro de la iglesia, yo no sé si él va a tener. No es que yo dude de Francisco en sí, ¿no? Del Papa Francisco, sino que yo dudo que él logre tener el poder. Sí. Para hacer las reformas que se ha propuesto. Exacto, pero ha echado personas, ha echado altos cargos, algo está haciendo. Y esa sensación de inmunidad que hay, y que decía Alejandra, esto del ejemplo que tú ponías de la Sor Paula, de que al final no pasó nada por el tiempo que pasó, el tiempo que transcurrió, también tiene que ver con el cambio que está habiendo. O sea, creo que en la medida que se empiecen a visualizar lo que este Papa quiere instalar, los casos como este, por ejemplo, donde haya repercusiones legales, van a ser cada vez más castigados, más procesados, más absorbidos, más estudiados, y no nos vamos a ir quedando con esta sensación de resabio en el tiempo, de casos ocultos, de cosas tapadas. Yo creo que esa quizás sea la gran... la gran idea que está detrás del mensaje de la ONU. O sea, lo de atrás, ya, dejémoslo. Y de aquí en adelante, cambiemos y hagamos una cosa diferente. Hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Por ahí. Es verdad. Hay un hecho insólito que está pasando en nuestro... de milagro. Claro, algunos pueden calificarlo de milagro, otros como de algo extremadamente extraño, y es una niña de 12 años que llora piedras. Llora piedra. Todavía la medicina no se pone de acuerdo, los médicos de la no saben cómo ocurre esto. Si es una especie de cálculo que está cristalizando sus lágrimas. Atención con esta nota que tiene desconcertada la medicina moderna. La niña que llora piedra, mira. De seguro no me va a creer si le cuento que esta niña lloraba piedras. Así es, un caso digno de análisis para la ciencia moderna, y aquí en su programa Mañaneros le entregamos los detalles a continuación. Un caso totalmente inaudito es el de Saadilla, una menor de edad que expulsa una materia sólida a través de sus párpados. ¿No me cree? Según los especialistas que examinaron a la niña de 12 años, esta no padece alguna enfermedad conocida en la ciencia de la medicina, y a pesar de que se le han efectuado múltiples exámenes, estos no han arrojado antecedentes determinantes. Un caso que ha dado vuelta al mundo luego de que un canal de noticias de la República de Yemen difundiera las imágenes donde la infante es filmada en pleno acto de gran anomalía. Pero no es el único caso. Otro de similares características es el de una libanesa quien lagrimea cristales por medio de la membrana conjuntiva. ¡Preste atención! Así es, se trata de una cistinosis o síndrome de Fanconi, una enfermedad que no tiene tratamiento y consiste en la acumulación de aminoácidos de cistina en los riñones, cerebros, ojos y otros organismos.
como se trata de un problema fundamentalmente renal, hasta el momento la única solución para esta patología pareciera ser el trasplante de riñón. Dos historias estrambóticas que hoy en día se mancomunan en un solo objetivo: buscar una cura a este peculiar problema. Bueno, la verdad es que si existe un nombre para esta anomalía, la verdad es que los médicos están completamente desconcertados respecto a la cantidad, la profusión con que ella bota estas verdaderas piedras que se pueden acumular por montones cuando el momento que se llenan, porque generalmente la expulsión son por vías, digamos, de la orina, por el sudor, a veces todo lo demás, pero que por los ojos, o sea, por favor, yo simplemente lo invito, sí, absolutamente. Cuando se te mete una pelusa, ¿sabes? Cuando se te mete una pelusa. Oye, un mosquito, así un bicho, ¡ay! Uno grita y se lo empieza a correr así para la calle. Se irrita, pésimo. No, pero esto de botar piedra, imagínate. ¿Pero qué son cálculos? O sea, esta niña debe llorar todo el día, porque si cada vez que te mete una pelusa lloras, imagínate estar llorando la piedra, el dolor, llorar. Además que llorando va expulsando estos absolutamente, cálculos. claro, pero obviamente al parecer lo lagrimal, con precisamente este ácido que se comienza a calcificar, crea más piedra al mismo tiempo. O sea, la idea es que ella tuviera así como todo el día remojándose los ojitos con gotitas, para así obviamente no generar esto, pero tiene que andar todo el día así, con el agua poco menos que metido bajo el agua. O sea, en el fondo, Salfa, la cosa médica sería como lo mismo que tener cálculo en la vesícula o renales. Exacto. Pero que en vez de eso te sale con los ojos. Claro, pero incluso la formación de cálculo en una persona que está así como con dolor horrible. Llega el momento que lo botáis y ya no será hasta nuevo aviso, pero ella está constantemente en esta situación. Pero es que el punto es que los cálculos no son redondos, no es una roquita redonda, es una roquita con puntas que va rompiendo a medida que va bajando. Una piedra, o sea, a medida que ella le va subiendo y saliendo el lagrimal, también tiene que sangrar. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora, digamos, la formación de estas pequeñas piedrecitas y que son expulsadas por distintas vías, la verdad es que es el nombre que vimos en la nota. Pero el caso de esta pequeña, obviamente están tratando de sumarla a esa patología, porque en realidad todavía no entienden cuál es su condición. No saben realmente hasta este momento cuál es el origen de estas piedrecitas que esta niña pequeña de 12 años bota a través de los lagrimales. Entonces, digamos, no saben bien qué hacer, no hay cómo contrarrestarlo, porque no entienden cuál es el origen de la enfermedad. O sea, no les sirve en este caso tomar jugo de piña en la mañana, papaya. ¿Te has dado cuenta que como que es lo que te dicen cuando tú generáis cálculo? Hay una cierta dieta que podéis llevar, pero a ella no. Nada le hace. No hay nada que hacer, no saben ¿qué qué hacer. tratamiento le han dado los medios a toda esta cuestión, por ejemplo? Bueno, aquí está la patada, que buena pregunta, amigo mío, porque fíjense que en la prensa local incluso ha llegado a decir que esta niña está poseída demoníacamente. O sea, perdón, eso no es así como que lo dijeron los medios populares, sino que parece gran cantidad de personas en esta localidad están prácticamente seguros, porque antes que los médicos le tiraron sanadores, curanderos, chamanes, de todo. Obviamente nada ha podido detener la condición de esta pequeña de 12 años. ¿Y esto partió de un día para otro? Sí, comenzó hace muy poco. Un día se despertó y empezó a botar Exactamente, y piedritas. empezó que se le había metido algo en el ojito y de repente comienza a botar y con el dolor. ¿Podemos repetir parte de esa imagen? Porque sé que es bastante... de la parte de la córnea. Ahí está, comienza a corrérsele una piedra irregular que obviamente es filosa, ¿cierto? Lo bueno, Salfa, es que no vive en Arica. Imagínate. Imagínate lo que sería. Por lo menos tiene Tacna. Claro. No, porque otorrino. No, pero mira la cantidad de piedras, pero mira. Pero por supuesto, eso lo hacen menos de una semana. Entonces, digamos, algunos trozos son bastante grandes y obviamente con mucha delicadeza se lo tienen que sacar sus padres porque ya como niñita está choreada, entonces digamos está muy enojado. Esa niña va a quedar con la retina. Se lo pasa así ya, y con la retina, imagínate la retina cómo le va a quedar, o sea, con un dolor tremendo. Es que como te explicaba yo, cuando uno tiene cálculos, por ejemplo, a la vesícula o al riñón, lo que te va doliendo cuando va bajando es que va rompiendo, porque tiene punta, entonces te va rompiendo y en el caso de los hombres cuando sale por la uretra es tremendamente doloroso por lo mismo, porque va rompiendo. Perdón por lo gráfico, cuando uno lo bota, yo he tenido 2 veces y es con sangre. Sí, pues. Así porque te va rompiendo. Porque, digamos, los conductos por donde sale la orina y todo lo demás son muy pequeñitos. Y es increíble, porque cuando uno lo bota y uno se fija, esto fue lo que me mató. Pero uno se revuelca en el suelo. Los que han tenido cálculos saben de esto, que uno pide que lo maten así, porque no hay dolor más terrible. Es una arenita, así es un puntito. Imagínate esta niña a través del ojo. Y si llora, le salen, si llora, porque eso es espontáneo, pero si ella llora
por una situación... No, llora mezclado con obviamente. Cada vez que llora comienza a generar más piedra. No, terrible. Ojalá que finalmente descubran lo que tiene y se le pasa. Atención todo nuestro público, chiquillas, mujeres, sobre todo cuando salen a hacer trámite, van con el niño, van con los bolsos. Hay una nueva modalidad que han tomado los delincuentes y que han importado de países como Colombia, Argentina, Brasil. Son los motochorros. 2 personas sobre una moto. El de atrás comete un delito y salen rápidamente escapando. Es la nueva modalidad que ha llegado a nuestro país. Ojo con esto, vemos el informe. Los motochorros es una nueva moda de los delincuentes, y es que a través de estos vehículos pequeños se les hace más fácil llegar a cualquier lugar para cometer atracos tan violentos como este. Tá aqui, ó. Pode levar, pode levar. Pode levar, não tem uma arma não, mano. Não tenho arma não, sou polícia não. Pode levar, pode levar. Pero usted dirá que esto no sucede en Chile. Se equivoca. Hace algunos días se llevaron a cabo 2 asaltos, uno en San Bernardo y otro en Maipú, donde delincuentes se trasladaban en moto. ¿Qué le parece? Es un sistema que les permite a los asaltantes realizar diferentes robos, ya que las motocicletas les permiten ingresar a cualquier lado, como en este, donde un grupo de motochorros son tan atrevidos que entran hasta el interior de un mall, mire. Con botín en mano salen del lugar. Impactante, ¿no cree? Aunque muchas veces nos falta el asalto frustrado. Mire con atención este video. Pero ponga mucha atención que los motochorros no discriminan. Si usted está en un local, en su auto o incluso a pie, tal como lo muestra este video que ejemplifica cómo actúan estos delincuentes. Ha ocurrido, pero más bien este delito de motochorro o delitos que se cometen a bordo de una moto con un acompañante, por supuesto, y a veces solo también incluso hemos tenido oportunidad de verlo, está apuntado pues, generalmente a personas de la tercera edad o generalmente mujeres, ha afectado mucho a mascotas, por ejemplo, y lo que hacen lanzas, arrebatar en especie de valor que estén a la vista. Pero como le contaba, en Chile, específicamente las poblaciones, los llamados soldados, empleados de traficantes, se desplazan en motos, realizando los famosos lanzazos, como este, mire. Delincuentes que se desplazan en motocicletas, una nueva técnica que ocurre en países como Brasil, Colombia, Paraguay y Argentina, pero que en Chile se ha transformado en un sofisticado método para el temido lanzazo. La nueva forma de asaltar llegó a Chile. Motochorro, 2 en uno solo, scooter, le sacan la cartera, lo cogotean
en 2 segundos llegó a nuestro país y tenemos a la vuelta de comerciales. Así breve, los más impactantes videos de esta nueva forma de cogotear. No se lo pierdan. Tremendo. Una pausa y ya volvemos. Bueno, finalmente llegó la moda de esta nueva característica de cogoteo, que es los motochorros. Generalmente van 2 y obviamente te sacan la cartera, Tremendo. te roban el auto. Bueno, vamos a partir con un video impactante, tal cual le prometimos, donde esto, fíjate que va un hombre en moto, se bajan otros del lado, le roban la moto y todo esto grabado por la cámara subjetiva que tenía el asaltado, obviamente en su casco. Atención, que al final es tremendamente impactante. Atención, mira, él va grabando su recorrido normal hasta que de pronto se le colocan por el lado con pistola, encañonado. Lo obligan a bajarse, se detiene y obviamente mientras el cómplice se va en su propio vehículo, le sacan la moto a vista y paciencia a todos los demás encañonados. Ahora hay que decir, este video que dio la vuelta al mundo, no podemos a esta hora de la mañana mostrar, digamos, el impactante final, puesto que justo iba pasando un policía de civil, se baja un auto, saca una pistola y de un par de balazos asesina al asaltante, lo mata. O sea, digamos, este video recorrió el mundo, es tremendamente fuerte, solamente podemos mostrar la parte del asalto. Fíjate, bueno, lo que más me llama la atención es que tenía una cámara subjetiva el asaltado. Claro, y que haya podido grabar todo. Muchos motociclistas la utilizan, claro, está muy de moda ir con una cámara subjetiva y tú en tu moto muy rápido, justamente para eso la usas. Bueno, ahora como decimos acá en Chile, a veces uno no sabe con qué chichita se está curando, porque este es medio divertido, justicia poética. Van estos tipos así viendo dónde puedo asaltar, recién está el hombre abriendo su negocio, su bazar, deja la moto, se mete a cogotear, pero el final es maravilloso, por favor, mira, atención con este. Mira, ahí está, dijo, ya, este es, Mercadiño. Mercadiño. Sí, exacto, le habían echado el ojo, él se dijo, toma, esperá, motor encendido, yo me meto, lo encañono, saco lo que tiene en la caja, así, lo que haya agarrado, la caja de ayer, y nos vamos, y mira, se empieza a agarrar a combo adentro y no sabemos de qué porte era el dueño del local, pero mira cómo va a terminar esto. Atención, mira, combos van, combos vienen, se escuchan los ruidos y de repente ¡no! Y ahí cayó la pista. ¡Mentira! ¡Lo tiró el dueño del local! ¿Chanta la moto? ¿Te bajaste? No, y tuvo que salir a tirar por arriba. Y ahí se baja otro. Volvió en el loop. Volvió en el loop de veras. Exactamente. Claro, el otro confiado, ya le habían echado el ojo a este lugar. Tenía buenas ventas, fácil, que le queda la queja al día de ayer, pero ahora, no. Esto de los motochorros es súper común en Argentina, específicamente para carterear a mujeres que están esperando la luz verde en la esquina. Sí. Y lo que hacen es que como van 2, el de atrás se abalanza sobre la mujer, le roba la cartera o la cadena, lo que tenga de valor, y salen rapidísimo en moto, porque en moto cuando hay hora de taco, no casco. A mí me tocó una vez presenciar uno, hace muchos años atrás, en Providencia, acá en nuestro país, y es impactante porque actúan en segundos. O sea, y te botan además. Viene en una moto y el impacto, claro, la señora probablemente, generalmente se lo hacen a las mujeres mayores, el impacto ocasiona que la mujer se caiga y uno no alcanza a reaccionar. Lo ideal es andar ojo porque generalmente las motos igual suenan como bien fuertes, ¿no? Tienen un motor. Sí, pero así en Chile la realidad es que hay una cantidad de motos impactante. Y cada vez aumenta más la plaza de motos. Es verdad, quiero tomar las palabras que había dicho Eduardo. Ojo, la gente hoy día, como es verano, anda con el vidrio abierto y a veces uno pasa, ve como las motos, digamos, está muy cerquita tuyo. Bueno, en este caso, este hombre va en su moto, ve que hay una linda radio en un auto estacionado y atención con el video, lo rompe y sin asco con el motor encendido, se la lleva, mira. Van pasando, menos mal que está esta cámara de seguridad, el hombre dice, Mitch, le eché mire, y sin problema rompe el vidrio, saca la radio y si tú empiezas a sumar, estoy contando acá, van 5 segundos, 6, 7, 8, 9... y 10, y ya llegó la radio, ya tiene la radio en la mano. Ya la tiene en la mano, ve si agarra alguna otra cosa, nada más. Y el tipo sigue en su moto, digamos, y aquí nadie vio nada, normal que estaba. Ahora, en países como Brasil y Argentina te recomiendan que cuando ves a 2 personas en una moto tengas ojo. Sí. Perfecto. Generalmente los motochorros actúan de a 2, o sea, con un piloto y copiloto atrás, más que un solo persona en una moto. Lo otro que está pasando harto es que pasan en moto, yo lo he visto porque me han tocado casos de personas que le ha sucedido,
y pasan, por ejemplo, con un teléfono ¿Ya? por el lado de los autos despacito, con un teléfono captando si es que hay emisiones de redes Bluetooth o de Wi-Fi o algún tipo de red. Si tienen red abierta, claro. Y puedes saber en qué auto hay equipos prendidos, cámaras fotográficas, en fin, cualquier tipo de equipo que emita algún tipo claro, de porque señal. te dice, vos, te dice Entonces, qué aparato está emitiendo eso. Claro. Voy a pagar el computadores, notebook, tablets, Cuando tú dejas algo en el auto, tienes que dejarlo apagado. Porque ha pasado, a mí me ha pasado, un amigo me contó que en un matrimonio había, no sé, 50 autos y pasó un tipo de moto, se metió al estacionamiento. Y sabía qué auto dirigirse. Exactamente, abrió los 8 o 9 autos pero que te tenían. siguen, No. Tú te metes en un estacionamiento, prende tu teléfono y dicen, me están llegando señales. Hay un equipo acá y acá. Y empezáis a abrir eso. Y te da el computador, tablet, celular, etcétera, Consejo, etcétera. Bluetooth apagado, señor. De todas maneras, atención, aunque ustedes no lo crean, tenemos una declaración. Logramos interrogar a un asaltante en moto, un motochorro. Y él explica por qué hace esto. Argentina, por supuesto, mira, de ahí donde partió la moto. ¿Vos sentís que sos chorro de vocación? Y yo mi casita me la compré robando. Mi vehículo me lo compré robando. ¿Lo consideras un laburo el tuyo? Y sí, porque también tengo mi laburo legal. Y sin embargo, cuando los zapatos apretan, tenés que salir a hacer tu oficio. ¿Esta es tu moto desde hace cuánto? Y hace 3 años que la tengo esta. Está transformadísima, como la verás. Tiene un poco de cada lugar, digamos, un poco de cada país. ¿Cómo es eso? Y esta es la última tuning, pero tiene ruedas de otro país, llantas de otro país, pie de otro país. Eso después se cambia y se pone otro para poder andar tranquilo. ¿Esta moto te la compraste o te la hiciste? La levanté, ¿cómo se levantan todos? Increíble. O sea, se robaron la moto con la que trabajan y con eso me compré una casita. Pero que allá roban desde el gobierno, pues, Salfate, todo el mundo roba. De hecho, eso es lo que él dice, que está haciendo justicia. Cuídese de los motos que ya están en nuestro país. Cuando andan de dos, más atención. Margarita Hanke, este aplauso es para ti porque tus denuncias del día son realmente espectaculares. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y hay otro tema que nos tiene bastante preocupado. Un falso productor de un team de Reñaca contactaba a distintas... terminó siendo descubierto que lo que hacía era llevar a las chiquillas a un bar y posteriormente secuestrarlas y violarlas. Vamos al completo informe y luego nos acompaña aquí Mariela Montero. Violador en serie se contactaba con modelos por Facebook, tal como lo escucha, y es que un hombre de 32 años se comunicaba con estas mujeres y menores que se iniciaban en esta carrera a través de esta red social. Fue así como varias cayeron en sus engaños y a quienes luego las llevaba bajo amenazas hasta un motel. Un violador serial en serie. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Una niña de 15 años, 3 mujeres adultas. Hay una menor que te denuncia por violación. ¿Sabes? Porque si viene ahora, ¿están preparados? Eran modelos de todas las edades con las que se comunicaba este presunto violador. Según la fiscalía, las víctimas iban desde los 15 años hasta los 32, la mayor. Un caso sumamente peligroso, considerando que hoy en día Facebook es una plataforma que principalmente la ocupan adolescentes. En 2 semanas logramos determinar 5 casos más de otras mujeres que habían sido víctimas, las cuales no habían denunciado, ya que los hechos eran, según ellas, poco creíbles. Entonces nosotros establecimos un modo operandi de este sujeto y podríamos estar hablando que se trataría de un violador en serie. Pero se ve mucho este tipo de productores chantas. Es común que las modelos o primerizas en las pasarelas sufran de estos acosadores. Sí, la verdad que son temas que siempre están y yo vuelvo a repetirlo, o sea, cuando uno se acerca tiene que a una agencia, tiene que estar en el fondo con conocimiento de cuáles son las agencias que son serias en el país. A veces las chicas tienen muchas ganas de entrar a la televisión, de ser modelos, de trabajar en este medio, y esas mismas ganas y esa ansiedad hace que tomen malas decisiones. La gente deja sus perfiles abiertos y sin candado. Lo que hay que hacer es ponerle candado a los perfiles. Ya, okay. y entrar a que los hijos lo hagan para que no te contacte cualquiera y que agregues solamente a gente que conoces. Yo, por ejemplo, en mi caso en Facebook acepto a toda la gente, pero es un tema de base de datos y un tema de trabajo.
pero las chicas guapas son más violadoras de lo que uno piensa y los hombres tienen ese interés mucho más a flor de piel de lo que uno también persigue. Noticias como esta aparecen cada cierto tiempo y se repiten. A mí lo que me impresiona es que hay gente que todavía sigue cayendo, digamos, con este tipo de gente. Si quieren trabajar en la televisión, en un team, qué sé yo, en Viña del Mar o en las playas de La Serena, qué sé yo, siempre es más serio el asunto. Siempre hay una agencia donde ustedes tienen que ir, tienen que conversar con el productor a la luz del día. Un impactante caso del presunto violador de Facebook, quien se contactaba con las modelos y les ofrecía la suma de 600.000 pesos mensuales para ser las promotoras oficiales de una marca de jeans en las playas de Viña del Mar, lo cual era todo una mentira para abusar de ellas. Nos parece correcto que el imputado haya quedado en prisión preventiva, nos parece que los hechos por los cuales se ha formalizado son de extraordinaria gravedad. Estamos hablando de mujeres a las cuales la imputación que se hace es que se les privó de su libertad y se les violó sin su consentimiento, incluyéndolas con armas de fuego. Es el caso del presunto violador de Facebook que está siendo imputado por la justicia. Modelos y menores de edad que eran engañadas a través de la red social. ¿Se habrá contactado con alguna modelo famosa de nuestra farándula? Para eventos sí, como por Facebook, por WhatsApp, también por Twitter, ahí hay mucho contacto. Facebook es una herramienta donde sí te pueden contactar y me han contactado agencias, pero la verdad siempre dudosas, porque en realidad tú te metes después a ver si efectivamente es una agencia o es un productor y claro, de repente tiene como 5 seguidores. Pero de repente uno se da cuenta como contratar con ellos o de la llamada telefónica que te da como mala espina un poquito y ahí preferí, yo en mi caso, no hacerle evento y no llevarlo a cabo. Víctimas de diferentes edades, adolescentes de 15 años hasta mujeres de 32, era el rango en que este hombre las habría engañado con el sueño de ser modelos faranduleras o de team, para luego abusar de ellas bajo amenaza. Ya se encuentra en el estudio junto a nosotros Mariela Montero. Mariela, bienvenida. Queremos saber, Mariela, gracias. ¿Tú alguna vez te has terciado con algún productor? Terciado. Toma, mira el término que te saqué, Miguel Acuña. Dícese. ¿Te has topado alguna vez con un tipo como o sea, a ese nivel, que te trata digamos, de embaucar? De llegar a ese nivel. ¿Que te ofrezca algo más? Sí. Sí. O sea, esto es más común de lo que creemos. Es muy normal. Bueno, sobre todo yo cuando comencé en mi país y en Argentina es terrible. O sea, hay un montón de chicas lindas y la competencia es grande, abismal. Y, ¿qué fue lo que te pasó? Y hay muchos productores que, bueno, se aprovechan comúnmente de la gente que está comenzando porque una desconoce, no sabe quién es quién, no tenés a quién consultarle si lo conocen al tipo. Si trabaja realmente donde dice que trabaja. Claro, porque hay tipos que tienen un poder con la palabra muy manipuladores, buenos mentirosos. Pero para que las chicas que nos están viendo aprendan y sepan cómo defenderse y cómo actuar, ¿a ti qué fue lo que te pasó? A mí me pasó, un montón de veces. He sufrido acoso de productores, en televisión, en teatro. No sé, una vez me tocó hacer un casting supuestamente en el camarín, ¿ya? Con una persona muy conocida de Argentina. Y el tipo se me tiró encima y me dice, bueno, pero si estamos actuando. Esto es una improvisación para ver, yo quiero ver tu capacidad de reacción. Quiero ver tu talento. ¿Qué falta? Quiero ver más que tu talento. Ahora, en el caso de puntualmente, este tipo se aprovechaba de la información que las mismas víctimas entregaban a través de Facebook. Sí. Ellas tenían todo un perfil, contaban qué música le gustaba, qué era lo que querían. Entonces, de alguna manera, el tipo utilizaba esa información para manipularla y finalmente lograr provocar este encuentro. ¿Cuántos años tenía el tipo? 32, algo así. Sí. Pero está en prisión preventiva, lo que no es menor. Es que se habla de secuestro y violación. No, violación y parece que era un violador en serio. Que ponía droga y todo. No, oye, perdón, pero yo quiero aprovechar que tenemos acá a Mariela de preguntarle algo que siempre me saltó una duda cuando tú fuiste entrevistada, digamos, mentira verdadera. Sí. ¿Es verdad que tú tienes ciertas capacidades psíquicas así más extraordinarias? Sí, vos sabés, yo te lo conté el año pasado. Pero ¿a qué punto llegan? Así, porque yo pensé que así como que me estabas jodiendo, así como que era una talla una vez. No, es de verdad, o sea, algo, pero no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Pero, change. No, de chiquitita siempre fui como muy sensible a muchas cosas, yo pensaba que era normal, hasta que me di cuenta en la adolescencia de que tenía poderes. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué lo notas? ¿Qué puedes ver? No, bueno, primero era como sueños, premoniciones, sueños, o sentir una persona, sentir de la tristeza, como una empatía muy grande
que no es común, digamos. ¿Conectas con la gente muy fácilmente? Sí, muy fácilmente, con solo mirarle los ojos, tocándole las manos, ese tipo de cosas. ¿Te gusta tener medio esto? psíquicas, ¿sí? ¿O lo consideráis que es un problema? No, en un momento siempre fue como un poder, lo manejaba y me divertía mucho, pero en un momento de mi vida, hasta hace 2 años atrás más o menos, se empezó a complicar, donde yo empecé a tener, a sentir ya como experiencias paranormales muy oscuras. ¿Pero en cómo? Y por ejemplo, Julita, no sé, soñar personas que yo no conocía, que me daban datos, nombres, lugares, como pidiéndome ayuda y me torturaban en los sueños, a través de los sueños. ¿Pero tú crees que eran espíritus que te estaban pidiendo ayuda para contactarse con familiares o que quedaron con cosas pendientes? ¿Alguna vez comprobaste alguno de ellos? ¿Fuiste a alguna dirección que te dijo? No, solía dormir, ese último tiempo dormía con una libretita anotando los datos. ¿Ya? Y me daban lugares, nombres, números, y llegó un momento que me espantó demasiado y recurrí a la iglesia evangélica. ¿Ya? Porque yo no podía dormir tranquila, comúnmente decir... ¿Pero por qué te espantó? ¿Te daba miedo? Porque yo vivía sola en Buenos Aires, te estoy hablando hace 2 años atrás, y de repente, no sé, sentís que se te prendía a las 3 de la mañana el hervidor del agua. Y yo estaba acostada, vivía sola, no era... O la computadora se prendía sola, o la luz del baño, o se ¿Y tú apagaba. sabías lo que querían? No, nunca supe. No, te daban solo los datos de con qué contactarte. Claro, era como mucha información que yo no sabía cómo manejarla, y bueno, yo me sentí una ridícula total, como me siento ahora contándolo, porque yo sé que hay mucha gente No, que para no lo nada, cree. pero ¿qué te dijeron en la iglesia? ¿No te invitaron a seguir Yo hablé con un explotando pastor esta muy capacidad? conocido allá en Argentina, se llama Bernardo Stamatea, y le conté, mire pastor, me pasa esto, yo no sé qué hacer con todo esto. A mí no me gusta, tengo mucho miedo, de repente no sé, cambio de temperatura, ese tipo de cosas. ¿Y él qué te dijo? Y me dice, vamos a hacer una oración para renunciar a este estos poder, dones. digo. Claro, porque sí, o sea, todo lo que a vos te dé miedo y te haga sentir mal no es bueno. Como un exorcismo. No me exorcizaron, pero sí hice una oración de renunciar, digamos, los canales y las puertas que una vez se abre sin darse cuenta. ¿Y paró? Sí, paró un montón. ¿Y tú crees haber hecho algo en especial que gatilló que se abriera este portal, por decirlo de alguna manera, creo y que empezaran a entrar los espíritus en ti? Bueno, ahí yo empecé, cuando él me dijo eso, empecé como a recapitular un poco mi vida y decir, a ver, ¿dónde nació? ¿Dónde detonó? A veces uno ya tiene como la habilidad, pero hay cosas que la gatilla. Claro. Exactamente, que la detonan. ¿Y qué fue? Y por ejemplo, viste, más de uno, no sé quién no ha ido nunca que te tiren las cartas o que te hagan la carta astral o ese tipo de cosas más esotéricas, digamos, que uno la hace como jugando. ¿O jugaste con la Ouija en una? No, la Ouija no, pero sí esas cosas de la carta astral y qué sé yo. ¿Y eso crees que gatilló este sentimiento y este como don en ti? Sí. Sí. ¿Abrió algún portal distinto? ¿Pero alguna vez tú lo ocupaste para algo? ¿Alguna vez te llegó una advertencia y tú dijiste, ya, le voy a hacer caso y te das cuenta de que te salvaste de alguna situación o que te favoreció en otro caso? ¿Le hiciste caso alguna vez? Claro. Sí, me favoreció, por ejemplo, no sé, en intuir rápido adelantarme a situaciones y con personas. Entonces yo, por ejemplo, no sé, la veo a la área y digo, no, esta mina... ¿Es confiable o no? Claro, no es una mina, o es una buena persona, ella tiene estos sentimientos. ¿Puedo contarle tal cosa? ¿Me entendés? Gracias. Sabes en quién confiar y en quién no. Gracias, Mariela, por estar con nosotros esta mañana y traernos por favor, tu compañía, tu grata compañía, Mariela. Gracias, Carlito Durán, por supuesto. También queremos agradecer a Excalibur Discotech por estas exquisitas frutas naturales del día de hoy. Te esperamos en Excalibur Discotech en Panamericana Sur, kilómetro 28, San Bernardo. El teléfono es el 285-71996 y el 285-750191. Ya, tremenda invitación. Sí. Dale. Esta semana estamos con Money en el Teatro Alcalá a las 22 horas. Comedia musical, vayan a vernos, por favor. Gracias a ustedes por su tremenda sintonía y ahora continúe con Intrusos. Buenas tardes, nos vemos mañana.